un capítulo estreno de Siempre Soy, aquí en la Argentina, en el país que puede pasar de todo, puede pasar cualquier cosa. Hoy un capítulo tremendo en la serie llamada Argentina. Muy buenos días, estaremos analizando los hechos ocurridos en el día de ayer. Ayer un día histórico, hay que decir, Ayer es un día... Y hoy también, en un rato la cumbre. En un rato se supone que va a estar la famosa reunión entre, por un lado, Donaldinho con Vierja, y Donaldinho con Scott Bessent, ¿no? Que ayer... y Milei va con Caputo, ¿no? El tuit fue taxativo, ¿no? Sí. Estoy dispuesto a cualquier cosa. No sabemos exactamente cuál es la contrapartida, sí. Hay un montón de especulaciones. Y tampoco que es cualquier cosa, ¿no? Las dos cosas tampoco. No, ninguna de las dos cosas sabemos. Pero me refiero que está dispuesto. El tuit fue muy claro, muy contundente. No fue. Ni yo ni Viale hace un tuit así. Ni yo ni Viale te hace un tuit así. No. Ya estaba poniendo condiciones. Muy claro. Bueno, vamos a ver todas las consecuencias que eso está trayendo. Las consecuencias de carácter cambiarias, las consecuencias de carácter económicas, las consecuencias de carácter fiscal. Pequeño detalle, porque ayer un día contundente fue, contundente. De hecho, pasó mientras estábamos comenzando el programa, hace exactamente 24 horas. Primero, Estados Unidos jugando geopolíticamente con una fortaleza tremenda, con una decisión absolutamente taxativa, para que no queden absolutamente dudas. Y nosotros lo habíamos anticipado. ¿Se acuerdan? El lunes 8 de septiembre y en la noche del 7 de septiembre, a partir de lo que le sucedía al gobierno argentino, que se empezaba a ver la crisis cambiaria, que se fue acelerando, venía de antes y se aceleró con la derrota del 7 de septiembre, le quedaba la carta geopolítica, que es el alineamiento automático con Donald Trump. Y finalmente esa carta se jugó. Y una carta brava. Yo era de los que decían, que le van a poner plata por ponerle. Pero parece que sí. Evidentemente sí, teniendo en cuenta que es un mundo diferente, de algún modo, al que ocurría hace algunos años atrás. Bueno, ayer tu amigo Carlitos Pagni hizo toda una explicación de por qué Argentina se convirtió en un jugador tan trascendente en la geopolítica. Sí. Es bastante obvio que uno de los pocos aliados que tiene Estados Unidos en la región es sin duda Argentina y sin duda Javier Milei. Y Argentina, mal o bien, sigue siendo el segundo, el tercer país, y si por historia también tiene mucha relevancia en la región. Detrás de México, que tiene a Claudia Sheinbaum, que tiene una actitud de disputa permanente con el gobierno norteamericano, con niveles de aceptación altísimos. Claudia Sheinbaum probablemente, para mi gusto, sea la líder más importante. Después el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que está ahí con serias dificultades. Lo que está sucediendo en Brasil, nosotros lo anticipábamos, ¿no? El acoso de parte del punto de vista judicial que está sufriendo las autoridades brasileras, con respecto a las sanciones que está recibiendo por parte de Estados Unidos, absolutamente desmedidas, y tienen que ver con una decisión de la justicia de investigar y luego condenar a Jair Bolsonaro, un aliado de Donald Trump. Sin ir más lejos, ayer las sanciones llegaron a la mujer de Alexander de Moraes. ¿Quién es Alexander de Moraes? El presidente del Supremo Tribunal Federal, ¿no? Que es como el hombre que encarna los juicios en contra de Jair Bolsonaro. No solo llegaron para los miembros de la Corte, sino para los familiares de los miembros de la Corte. ¿Y cómo llegó eso? Sanciones económicas, la aplicación de una ley, la ley Maginski, que es una ley que estaba pensada para perseguir al financiamiento de organizaciones terroristas y que ahora se está aplicando a los miembros de la Corte Suprema de Brasil. Y no solo a los miembros, sino a los familiares de los miembros. Imagínense, esto es la tapa del día de ayer del diario Folia de San Pablo. No estoy contando detalles. A ver si lo tengo acá. Gobierno Trump impone sanciones financieras a Muller de Moraes. Punición, pero la ley Maginski, lo que te contaba,
ya estaba en estudio y fue reforzada después de la condenación de Bolsonaro. Vivian Barcí fue apuntada por bolsonarista como el brazo financiero del ministro. Imagínense el nivel de persecución que está habiendo. Esto para entender en términos geopolíticos qué es lo que está pasando. Sin ir más lejos, ahora está la reunión de Naciones Unidas, lo contaba ayer más temprano. Hay ministros brasileños que van a New York, a la reunión de Naciones Unidas, que forman parte de la comitiva. No pueden caminar. El gobierno de Estados Unidos le pone restricciones, le dice, vos podés estar en el edificio de Naciones Unidas y podés estar en el hotel a 5 cuadras a la redonda. Si va al shopping... Como si fuera una perimetral. Claro. Pero imagínense, estamos hablando con ministro del gabinete, no es que estamos hablando, y no, vos me decís, mira, bueno, una persona condenada, no sé, está acusada en Estados Unidos de un crimen violento, ¿no? X, ¿no? No. Esto para entender en términos geopolíticos a lo que está dispuesto Trump, ¿no? A mí me impresiona mucho, perdón. Buen día, compañera. ¿Cómo esta incidencia que tienen en los poderes judiciales es muy impactante, porque acá también, o sea, pasó lo mismo. Ustedes acuérdense que antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina, lo que hizo Estados Unidos fue impedirle la entrada, alegando que había sido condenada por corrupción cuando todavía no estaba firme la condena. Es más, dentro del cristinismo consideran que esa fue la voz de Aura. Es que yo pienso lo mismo. Después, bueno, Cristina lanza su candidatura y eso de alguna manera pone la maquinaria a andar, pero a mí también me da esa impresión. Lo dijo muy claro Peter Lamelas, ¿no? Después, claro, por si nos quedaba alguna duda, Peter Lamelas viene y lo dice que se va a encargar de la situación judicial de Cristina, por supuesto no para bien, sino que incluso dice específicamente, habla específicamente del tema AMIA. Pero eso es geopolítica pura. Absolutamente. Y esto es importante, lo que digo es que el nivel de injerencismo, quise decir, de los Estados Unidos en la región ya no es el soft power, Sí, ya no es financiar revistas, ONG y demás. Sí, aún así, duro contra Alexander de Moraes. El otro detalle, para no sorprendernos por lo que ocurrió ayer, es lo que sucede en Venezuela, donde el nivel de... están amenazando con la posibilidad de una intervención de carácter militar en Venezuela. Esto para entender en términos geopolíticamente que se terminó el soft power. A partir de ahora el injerencismo va a tener pruebas muy taxativas en la región y ayer vimos un episodio de esas características. Para mí un día histórico ayer. Porque va a llegar la guita, sí. Los bonos explotaron, sí. Los bonos probablemente vayan hacia arriba mucho más en lo que va de acá a las elecciones. Es muy probable. Además, si llegan a entrar los 5.000, 6.000, 7.000, no sé, la especulación, ahora en un rato viene Rulo, nos va a contar detalles de lo que puede entrar de la liquidación del agronegocio, eso probablemente hasta pueda llegar a provocar que el dólar incluso baje. O sea, no solo que se estabilice sobre el techo de la banda, sino que vaya... De ayer a hoy bajó 100 mangos. Hoy está 1.430, ayer estaba cuando arrancó 1.520. Bueno, no descarté la posibilidad que incluso, eso es en el terreno de la especulación, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero ¿a cambio de qué? La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿a cambio de qué? Ayer Pañi desplegó la idea de las tierras raras, ¿no? A mí me parece que el bocato de Cardinales de la Argentina tiene que ver con el gas, tiene que ver con el petróleo, la energía, claro, y tiene que ver con los minerales, ¿no? Bueno, el litio de alguna manera también, y los minerales, especialmente el cobre, ¿no? Todo el mundo dice que la Argentina va rumbo a convertirse en una potencia con respecto a la exportación de cobre, algo muy parecido a lo que sucede en Chile, que exporta 45.000 millones de dólares por año de cobre, y se supone que es la misma cordillera, que están los mismos minerales de un lado como del otro lado de la cordillera. Por lo menos dan como ese argumento, y hay muchas inversiones en ese sentido. Bueno, gas, petróleo, cobre, la posibilidad del control del paso biosánico de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un lugar absolutamente estratégico. Por eso los ingleses nunca largaron Malvinas y nunca van a largar Malvinas, porque es un portaaviones en el Atlántico Sur con una importancia geoestratégica determinante. Y el estrecho de Magallanes, que se puede pasar. Exactamente. En un Trump muy obsesionado sobre los pasos biosánicos. De hecho, una de sus primeras medidas fue tomar el control del Canal de Panamá. Exacto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Sí. Que primero dijo, tenemos que recuperar el Canal de Panamá, lo hicimos nosotros, y después lo que hicieron los panameños, dijeron, le dijeron a los chinos váyanse, y una empresa de capitales norteamericanos, cuyo capital accionario responde al grupo BlackRock,
terminó tomando el control del Canal de Panamá, ¿no? Entonces, lo que digo, estamos viendo un mundo donde cosas que no pasaban antes empiezan a pasar, y lo que sucedió ayer en la Argentina está en ese contexto, que es importante para mí tenerlo muy pero muy presente, porque ayer fue un día histórico en ese punto, y las consecuencias no sé cuáles van a ser. Dicho esto, me gustaría decir algo más, que es con respecto al tema. Me gustaría que la oposición nacional, y la figura más importante de la oposición nacional, Cristina, Massa, mira lo que le estoy pidiendo a Massa, ¿no? Pero bueno, Massa, Axel Kicillof, especialmente Axel, que hoy es un challenger, ¿no? Hoy es un challenger, hoy está el puesto número 1, es un presidenciable. Yo creo que a Axel, si le gusta ser presidenciable, también debería ser bastante taxativo de qué va a ser el próximo presidente cuando asuma con este préstamo. Taxativo, además, nada de ambiguo, voy a ver, hay que estudiar, es dudoso. Es importante que tenga una postura clara, porque estamos hablando de que seguramente va a tener consecuencias sobre los recursos naturales de la Argentina, o si no, va a ser un país que va a estar cada vez más endeudado y cada vez con menos margen de maniobra en su política económica y en su posicionamiento frente al mundo. Porque en realidad también la deuda tiene que ver con eso, ¿no? Con un instrumento de dominación, claramente. La Argentina tiene un margen de maniobra muy pero muy limitado, inclusive hasta para poder desplegar plenamente su política exterior. Lo vimos en el gobierno de Alberto Fernández, que no pudieron avanzar ni un milímetro todas las obras que tenía dispuesto a China, porque eso disgustaba a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la Argentina estaba agarrada, ya sabe de dónde, con respecto a la deuda externa con el Fondo Monetario, con la deuda con el Fondo Monetario. Ahora, ¿no debería haber también una intervención del Congreso en esto? Sí, bueno, claramente. Digo, más allá de las figuras dirigenciales. Bueno, sí. Sí. Yo sé que está discutido, que si la fórmula es lo mismo que un acuerdo con el fondo, con préstamos, esas características, pero dale, no sabemos bien lo que es, pero vamos a endeudarnos seguro. O sea. Bueno, de hecho forma parte de una de las atribuciones del Congreso, la aprobación de los empréstitos claro. con el exterior, ¿o no? Es increíble porque esto mismo pedimos hace cuánto que llegó la plata del fondo. Estamos cada vez más seguido y más rápido pidiendo lo mismo. Sí. Ya habíamos dicho cuando llegaron los 20.000 millones del fondo, esto alguien tiene que decir que este préstamo es inmoral. En principio es inmoral porque lo está tomando un gobierno para llegar a las elecciones. Y ahora estamos en la misma situación de hace 2 meses. Insisto sobre la cuestión de que estaría bueno que la oposición, los partidos de la oposición tengan una posición muy taxativa sobre este tema. Ahora, muy taxativa. Y que paguen el costo que tengan que pagar ahora. Que te digan que querés desestabilizar, que no querés, no sé, todas las cosas que van a decir, que igual las van a decir, hagas lo que hagas, igual lo van a decir. Si estuvieron diciendo que supuestamente la inestabilidad económica cambiara se debía al riesgo Cuca, cuando Cristina está encarcelada, bailando en un balcón, haciendo huevo revuelto con palta, ¿entendés? Y acosada internamente, como pocas veces, por lo que fue probablemente su proyecto político interno más importante, que es Axel, ¿no? O sea, riesgo Cuca, no, me parece que no hay riesgo Cuca, casualmente. Es más, en esta perspectiva, probablemente Cristina, si es que nos cambian las condiciones, pase mucho tiempo encarcelada. Sí, lo que Ni hablar de que puede recuperar la libertad y no recuperar sus derechos políticos, que para mí es tan importante los derechos políticos de Cristina como la libertad. Cuando digo derechos políticos, el derecho político que tenemos todos a ser elegidos o a elegir, que lo tenemos todos, cualquiera de nosotros puede ser candidato y demás. ¿Cómo está el populismo? ¿Cómo se nota que estamos en un proceso electoral? ¿Esto es breaking news? Bueno, esto es breaking news, ¿no? Lo podemos charlar lo del acuerdo con Trump. Breaking news. Vení, Ariel, vení. Por favor, nada, esto anuncialo vos porque habla el país, el secretario legal y técnico de Siempre Soy. Me alegré la mañana. El doctor Ariel Pinus haciendo un anuncio muy importante. Esto es muy importante. Esto es histórico, ¿no? Es la primera vez, ¿no? Meses duros de trabajo. Fue una gestión muy personal. Te la llevaste silenciosa, claramente. ¿Puedo preguntar algo? Hay uno de Roquefort, ¿no? Porque hay el del Roquefort. Hay olor a Roquefort. Pero estamos destacando que hicimos
hicimos un acuerdo. Hay un acuerdo. Bilateral. Con una compañera panadera del barrio. Que no pasó por el Congreso, digámoslo todo. No pasó por el Congreso. Pero pasó por el barrio Congreso. Pasó por el barrio Congreso. Es de barrio Congreso. Y ella tiene 25 sabores de sándwich de miga distintos. Wow. Entonces dijimos que además de los tradicionales vamos a destacar uno por semana. Mira. No es el de Roquefort. Está bien. Están los tradicionales jamón y queso. Es este O sea, que es un acá. acuerdo de largo plazo. Esperá, ¿cuál es el sándwich de la semana? Pollo al verdeo. Vos que corres, que usás proteína. ¿No? ¿Está bien o no? Pollo no. Pollo está muy bien. Está muy bien, ¿no? el Los que verdeo, corren bueno. comen. Claro. Vamos hasta las 12. Estamos hasta las más 12. cerca de las Vamos a 12. probarlo. Claro, puede ser. Muy bien. Bueno, 10 y 17 minutos. En un ratito estamos analizando más detalles. Vamos a hablar con un analista financiero y un economista. Que es bastante pro mercado. Anticipo que seguramente, te paso el nombre. Anticipo que seguramente va a tener una posición a favor de la bilateral. del apoyo. No es uno que no chanta eso. No es un econochante. Es difícil tener una postura a favor si no sabes qué es lo que está ocurriendo o no. ¿Cómo vas a estar a favor de algo que no sabes de qué se trata? Bueno, por lo pronto las consecuencias que trajo para aquellos que están en el mercado. Acá, este es el nombre. Muy bien. ¿No? Sí. No sé, qué sé yo, primero apoyo y después veo, no. No sé con quién vamos a hablar, pero... Yo no estoy tan seguro que... Claro. Que esté... Me parece que algo se manifestó en las redes sociales. Bueno, yo no lo escuché, pero... Compañero Jorge Duarte, ¿qué tenemos para más adelante? Dani, tenemos otro gran contrato de la obra social intervenida de los peones rurales, después del de Menem, otro más, con una empresa de un nombre muy vinculado a la casta y al macrismo, y algunos números nuevos de empleo, tanto de la SRT como del INDEC, que dio sus números de desocupación. Muy bien. Querido profesor Sergio Daniel Vinieski, ¿usted hará la historia de los salvatajes del Tesoro de Estados Unidos? Exactamente. ¿Son muchos? 12. Fueron 12 acuerdos del Tesoro. Este sería el 13. No sé ustedes qué opinan de ese número, pero hubo 12 acuerdos del Tesoro de Estados Unidos con distintos gobiernos argentinos, uno solo peronista, y ese solo peronista era el de Carlos Menem, por supuesto. Bien. Un montón, Sí, un montón. Yo estoy sorprendido, Sí. Yo tenía entendido que eran muchos los acuerdos con los organismos multilaterales, Claro. con Claro, el esos son fondo. muchísimos más, pero estos 12, ahora se los voy a tratar de detallar. Muy bien. Néstor y Cristina no Ninguno. firmaron acuerdos con por supuesto. la Secretaría del Tesoro. Primer tema, vamos a desarrollarlo y después desarrollamos el segundo, Irina. Me interesa porque escuché por ahí, y creo que vos un poco lo vas a profundizar, A ver. que Diego Españolo cambió nuevamente de abogado, Sí. ¿no? Tenía y además, tengo entendido, tiene un defensor oficial. Exactamente. Bueno, la semana pasada era un gran misterio que iba a pasar con la defensa de Diego Españolo, sobre todo cuando se levantaba el secreto de sumario en la causa. Diego Españolo, estamos hablando del ex titular de Andis, protagonista en los famosos audios. El viernes le designan un defensor oficial. O sea, él mismo lo pidió, no es que se lo impusieron, porque puede pasar que te quedes sin defensa y que el juez diga, no puede estar sin defensa. No. Explícame un poco cómo es la razón por la cual una persona... Porque Sabac Sí. Montiel también tiene defensor oficial, Sí. ¿no? De hecho, la defensora Y oficial... Brenda Uliarte también. Sí, de hecho, estuve escuchando el otro día un fragmento en el juicio, que Sí. vos seguramente lo seguís al minuto, Sí. por el intento de homicidio de Cristina. Impactante. Impactante el testimonio, el fundamento que da la defensora Sí, oficial que de Sabac después lo Montiel, hablamos, sí. diciendo, de alguna manera, es lo que interpreté yo, después volvamos al tema de Españolo, lo que interpreté yo, Irina, es que la defensora oficial de Sabac Montiel da a entender que el instigador del intento de atentado a Cristina fue Luciani. Y lo deja ahí picando. Lo menciona Sí. muchas veces. Porque ella dice que hay una continuidad entre el alegato de Diego Luciani y el intento de magnicidio, que hay un hilo conductor que es imposible disociar esos dos hechos, y además porque ella dice que Sabac Montiel Pide que sea Luciani. Él cuando lo detienen pide... Escucha esto. Sí, está contado en el libro Sí, de ya sé que lo Hauser. Él dice, no quiero a mi defensor oficial, no quiero al que tengo ahora. Quiero a Luciani.
e imploraba que quería a Luciani. De hecho, tengo entendido que lo escribió, no sé si no lo escribió. Lo escribió no sé varias si no veces. Él mandó varias cartas desde la cárcel. Además, la verdad que es una persona que está sola, que no lo visita absolutamente nadie y lo único que hace es mirar la televisión y escribir cartas. Y las cartas que manda son cartas al Poder Judicial. Y durante, sobre todo el primer año, mandaba cartas todo el tiempo pidiendo que lo defendiera Luciani o que intervinieran los jueces que tenían que ver con la causa de vialidad. Los mencionaba con nombre y apellido. Jorge Gorini, Andrés Basso, Rodríguez Jiménez Uriburu, Julián Ercolini. Yo quiero que intervengan y que saquen a la jueza Capuchetti. Eso decía Fernando Sabac Montiel. Lo pedía taxativamente. A veces costaba entender la letra, pero finalmente se entendía. Volvamos a la secuencia defensor oficial. Me sorprendió eso. Sí, te cuento. Bueno, ¿cómo es la decisión de alguien de tener un defensor oficial? A ver, uno podría pensar, a priori, el teléfono, vamos a hacer un poco de psicodrama. El teléfono de Diego Españolo habrá sonado un montón de veces. Sí, y no atiende. No. Habrá atendido seguramente, y seguramente un montón de abogados, por un lado del otro, ofreciéndose. Imagínate. Además, él mismo es abogado, conoce muchos abogados. Por eso mismo. No es como es alguien que tiene, es un mundo ajeno. Exacto, no estamos hablando de alguien con todo respeto, un lumpen como Brenda Uriarte y Sabac Montiel, que uno imagina, digamos, que no están orbitando alrededor de tienen menos acceso a ese mundo. Exactamente. Yo te digo cuál creo que es la diferencia. Primero, Españolo está tan solo como Sabac Montiel, eso te lo firmo. De las pocas personas que hablan con él, cuentan eso. Y además, ustedes vieron lo que hizo Españolo. Españolo le contaba a medio mundo lo que había pasado. Eso es muy característico de alguien que está paranoico también. Lo que había pasado dentro del gobierno. Siempre fue así, digamos, porque de hecho los audios tienen como un año, son de julio del año pasado. Un paranoico. Sí. Bueno. O un locuaz. Sí, bueno, pero lo que pasa es que, ¿por qué termina separándose de los primeros abogados que tuvo? Por una cuestión de desconfianza mutua. El tipo no confiaba, no quería hablar, tenían dificultad la comunicación con él, le mandaba al hermano, pero además empezaron a desconfiar los propios abogados por esto, porque metía intermediarios. Lo que trasciende es que Españolo le contó algo a los abogados para probar si salían o no los medios. Sí, exactamente. Y terminó saliendo en los medios y eso terminó generando una desconfianza. Entonces el tipo confirma su persecuta, claro. A ver, paréntesis, volvamos al psicodrama, Irina. Si yo fuese española también estaría... pero obvio. Pero además hay otra cuestión, que por ahí uno dice, no, bueno, Españolo se quejaba de que ganaba poco, pero probablemente plata no le falte. Yo estoy segura que le están pidiendo mucha plata. Esto es una conjetura mía. Encontraron en la caja de $80.000. No es nada. A ver, es un montón y no es nada. Para lo que es la defensa de un juicio, para lo que le ven. Para nosotros un montón de plata, para alguien como él y de los montos de los que se habla en las grabaciones es poco, porque se habla de pagos mensuales de $800.000 por mes. E incluso cuando declara Fernando Cerimedo habla de un palo. Claro, bueno. Esto es una discusión paritaria. Sí, igual, bueno, yo siempre digo, al Garrahan le vendría muy bien, a las universidades le vendría muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, también yo tengo la presunción de que le está pidiendo mucha plata a Españolo. Esto es... los abogados para defenderlo. Claro. Esto es conjetura, Y te digo, hay otra cuestión. Si tu problema es de paranoia y de persecuta, es probable que la mayor seguridad la encuentres en un defensor oficial. Porque los defensores oficiales, que pertenecen a un organismo público, que es la Defensoría General de la Nación, tienen además obligaciones, tienen sus propias normas de ética. Dicen que son buenísimos, además. En su mayoría son excelentes. Claro. Bueno, si además vos escuchaste, ¿no? Si vos escuchaste el alegato de Fernanda López Puleyo, la defensora Sabac Montiel, te das cuenta de la calidad de ese alegato. Sí. Se nota que técnicamente es muy bueno. Además, bueno, es una mujer que le toca ejercer la defensa de esa persona, ella no elige. Ha habido históricamente algunos casos de excusaciones, casos de genocidas. Represores han tenido también defensores. Han tenido, algunos han excusado, pero bueno, tengo que contarte algo sobre lo que pasó con Españolo, porque a Españolo le designan el viernes al defensor oficial que estaba de turno, que se llama Hernán Silva.
Y bueno, parecía que era Hernán Silva y todo bien, que agarra el caso, que qué sé yo, que sí, que lo va a estudiar, y lo que trascendía ese día era que sí, que se iba a tener que reunir con Española, bla, bla, bla. Ayer me pongo a averiguar qué pasaba con Hernán Silva. No, Hernán Silva se excusó. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se excusó? Entonces, otra vez un cambio de abogado para Diego Españolo. ¿No se sabe qué pasó? Porque... Bueno, yo sé qué pasó. Epa. ¿Qué pasó? Él en su presentación, en su renuncia, les puedo contar una partecita. En su renuncia, él no pone los motivos, cosa que es rara. O sea, porque tienen que poner si se excusa por cuestiones, conflicto de intereses, cuestiones morales, no sé, lo que quieras. Cagazo. No pone miedo, no pone nada. Bueno, lo que yo pude reconstruir es que él tiene vínculo con una de las partes. ¿Quién? El defensor oficial. Silva. Entonces tuvo la delicadeza. ¿Y cuáles son las partes? Y bueno. Hay dos. ¿Cuáles serían Hay las dos. partes? ¿Cuáles serían? Bueno, No, pará, ¿cuáles serían las yo les partes? tiro todo A ver, las partes podría ser las droguerías. La parte podría ser la droguería, la Podría parte ser algún podría funcionario. ser Gallini, la parte podría ser El gobierno. bueno, Claro, algún funcionario del algún gobierno. funcionario del gobierno, exactamente. Bien. Hay muchas partes. Cristina. No, Cristina, No. ¿qué tiene que ver ¿No es con? parte? No, la cosa de Andis. Estamos hablando Ah, de de la las causa de coimas. Andy, ¿no? De- Hola, Rulo, Cristina, buen día. claro. Bueno. Bueno, entonces, Bueno, entonces Muchos temas. Tita. tiene ahora, desde ayer a la tarde, otra defensora. desde ayer a la tarde. Tiene otra Otro defensora defensor que se oficial. llama Florencia Plazas. ¿Qué interpretación haces vos de Sí. que en una causa tan sensible y alguien como Españolo no tenga una defensa, para decir de una manera propia también, es cierto? Lo adjudico a su paranoia y probablemente a que le estén pidiendo mucha plata. Alguien para defenderlo. Sí, lo adjudico a eso. ¿No hay alguien que los aprieta? No lo sé. Muy bien. No lo sé. Ahora, sí sé que, así como contamos hace algunas semanas, que él estaba un día decía, quiero arrepentirme, no quiero de esto, es insoportable, qué sé yo. Otro día te dice, yo soy inocente, no tengo por qué arrepentirme, no hice nada, ¿de qué me voy a arrepentir? Quiero mantener un canal de diálogo con el gobierno. Entonces, no sabes. Con la defensa oficial... A ver, vamos a ver lo que se ve desde la segunda bandeja. Yo no conozco detalles, no sé si vamos a estar todos de acuerdo. El tema audios, Españolo, Andis, por A, por B o por C, el gobierno logró bajarle los flaps, ¿no? Logró bajar la intensidad del tema, tanto mediáticamente. Todo lo que decían, había 50 minutos de audio de Karina Milei, salieron a decir, no hay más audio. Evidentemente, el gobierno oficiosamente o oficialmente, más oficiosamente, para mi modo de ver las cosas, que oficialmente, ha empezado a trabajar sobre los diferentes factores. Mira, yo creo que, o sea, cuando hay una causa judicial así, naturalmente la intensidad en algún momento, o sea, baja y sube. A ver, Bueno, sí, ahora viene lo bajando. que logró desactivar Karina con su presentación, su medida cautelar, que era toda una berretada atómica, ella logró desactivar la que sigan publicando audios. Probablemente no hubiera más audios con contenido que pudiera complicarlos penalmente. Eso también es una realidad. Sí, lo que dejó en evidencia que aparecieran audios de ella es que alguien estaba grabando en la Casa Rosada. Me y refiero la en Cámara de general, no me Diputados. refiero a los casos. Sí, de todas maneras, a mí me parece que es importante decir que se los nota... Yo no sé, o sea, quizás lograron desactivar esto, pero realmente el comportamiento de Javier Milei respecto de este tema es asombroso. Es súper errático. Es muy errático. El Lomas de Zamora diciendo, Españolo es un mentiroso, lo voy a denunciar. Nunca lo denunció. Aparte, ¿por qué lo iba a denunciar? O sea, todo ridículo. El fin de semana... Amagó a cuestionar los audios. En un momento dijo, bueno, el fin puede de ser semana ya. dijo, son chisme de peluquería el viernes. Chisme de peluquería, esto es inteligencia artificial. Si mi hermana hubiera, ¿cómo fue la frase? Si mi hermana hubiera querido Si hubiese querido robar, no se no lleva se al lleva el 3%, se 3%, lleva al 100%. Una cosa ridícula, ¿no? Bueno, por eso Deja te digo, Javier, no es defiendas un poco más. raro. Está un poco desangelado el presidente, ¿no? Lo que antes hacía se suponía muy bien, que era comunicar, ¿no? Era tan repentino, ahora se le está volviendo... Quizás en nunca contra. fue la comunicación, ¿no? Bien, bueno, queremos La agradecer a la gente de Astrea que nos mandó unos sándwiches de miga, una maravilla total. Necesito la canción Vengan los sándwiches de miga a mí.
Papo, puede ser, que es una gran poesía, puede ser. Gran poesía. ¿Cómo se llama la casa? Tienen 25 variedades de sándwiches de miga, uno más rico que el otro, yo no los probé. Hoy, además de los gustos tradicionales, nos trajeron de pollo al verdeo. Mirá vos. Mirá, tomá. Si querés conocer alguna de sus delicias saladas o dulces, podés acercarte de lunes a viernes a alguna de las sucursales. Tiene una en Viamonte, 1594, en Tribunales, acá. o Sáenz Peña, 282, en el barrio de Congreso. Son vecinos acá. También podés seguirlos en las redes, en sus cuentas de Instagram. Esos negritos tienen una pinta. Astrea. Los negritos tienen una pinta fenomenal. Astrea, son de pan negro, ¿no? Con Perón comíamos pan negro. Sí, y la gente no quería. Exacto. Astrea-sandwichería. Sandwichería. Con W en el medio, ¿eh? No sanguchería. No. Sandwichería. Tampoco con B larga, sambuchería. Atención, con el código de Siempre Soy tenés un 10% de descuento, Sarita, Jacobo. 10% de descuento. Astrea, el corazón de tu sándwich. Se sumaron gastronómicamente a ver, tenemos la canción de Papo, a ver. Gran poeta esto, ¿no? Porque fíjate la letra, escuche la letra de esto, ¿Sí? Ahí va, ¿Cómo se lo extraña, Papo, no? Gran guitarrista, ¿no? ¿Te acuerdas que B.B. King venía a hacer una gira con él? Lo admiraba. Exacto, lo tenía. B.B. King. ¿Te acordás que venía? Tocó en el Madison también. Sí, claro, con B.B. King. Pero aparte, qué sensibilidad para decir eso de los sándwiches de miga. Sí. Ahora, ¿cómo pudo encontrar poesía en un sándwich de... ¿Cómo no encontrar poesía? Exactamente. A ver. Estamos, la intro es larga, ¿no? Bien. Sí, es larga. Ahí va. Exactamente. Sí. Bueno, cuando encontremos Cuando tenga ganas de cantar Papo, volvemos. a ver. No puedo evitar. Espera un sándwich de miga. Parece mentira. Y le habla. Sí, poné de vuelta. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Hacia Eu. No puedo evitar. No lo puedo evitar. Mirá, Astrea ya tiene cortina. Exactamente. Bueno, querido Rulo, amigo y compañero, volvamos a la cruel realidad. Bueno, tenés un dato clave sobre la relación entre Scott Bessent, que viene del mundo de las finanzas, Sí. ¿no? Había trabajado con George Soros, Para según George Susan. Soros, exactamente. Como Claro. muchos de los que trabajaron acá, ¿no? Como el compañero Elsten, como el compañero Midling, ¿no? Sí, claro. ¿No? Algunos dicen que detrás de ellos dos está Soros, ¿no? Algunos, bueno, no Bueno. importa. Y el caso Bessent, ¿no? Sí. Y José Luis Daza. José Luis Daza es el chileno, ¿no? Es el chileno. Que forma parte de otra de las rarezas de el guionista argentino. Sí. Que puso... Sí, parecen esos personajes que aparecen en además habla en chileno, con todo Sí, respeto. no, pero viste esos personajes que aparecen en el quinto o sexto capítulo. Dice ponele algo para porque si no nos estamos quedando otra vez con lo mismo. Y aparece un Y personaje pone un que te cambia chileno. los ejes, ¿viste? Pone un chileno. Y aparece un chileno que viene de vivir 40 años en Nueva York. Hizo carrera como financista allá. Y a los 66 años es no repatriado, porque no era de Pero creo que tiene la nacionalidad argentina. Tiene nacionalidad argentina. Había sí. nacido en la Argentina, pero Se fue de muy pequeño. formado en Chile. Sí. Y vuelve para ocupar el cargo de viceministro de Economía en agosto del año pasado y reemplazar nada menos que a Joaquín Cotani, que ahora empieza a ser importante Cotani, pues aparece como, que es el que la semana pasada claro, dijo... tiene una bombita y Sí. Bueno, explicó las razones por las cuales él salió del gobierno, ¿no? Que decía que era absolutamente... No se podía entender el plan. Sí. ¿no? Y aparte aparece... Yo lo caracterizo ahora como el vocero del Plan Caballo. Era el hombre que había puesto... Directamente plantea qué es lo que hay que hacer.
Sí. Y va hacia una convertibilidad. Bueno, es más, él dice que llega a ese lugar porque le habían pedido un macroeconomista a Cavallo y Cavallo lo recomienda. Claro. De hecho, también vivía en Estados Unidos. ¿Y se volvió? Y se volvió a vivir en Estados Unidos. Sí. Todos estos que están ahí. De hecho, estas declaraciones de las que estamos hablando las hizo por Zoom de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bien. Bueno, volvemos al tema Daza. Decíamos José Luis Daza, quien es, que también es un financista. Y fíjense la relación entre ambos. Decías, Daniel, del caso de Scott Bessent, es el que manejó uno de los fondos de inversión de George Soros en los años 90. Bessent. Después armó su propio hedge fund, es decir, fondo de alto riesgo, pero que se llamaba algo así como Protege Partners, y desde el cual empieza a tener una relación con José Luis Daza, que estaba a cargo de otro fondo, que se llamaba QFR Capital Management, dos fondos de inversión, dos fondos especulativos de Nueva York, y la relación fue que Scott Bessent empieza a derivar parte de las inversiones de su propio fondo hacia QFR, empieza a invertir, a seguir las inversiones de José Luis Daza. Se genera ahí un vínculo entre ambos, porque empiezan a hacer operaciones, obviamente Bessent, digo obviamente, pues si venía de manejar los fondos de Soros, manejaba mucha guita. Daza lo empieza a interesar cada vez que tiene una inversión interesante o muy rentable, y se da esta relación bastante fluida entre ambos durante la primera década de los 2000, y ya en 2015 Bessent crea su propio fondo ya a nivel de inversiones globales que se llama Key Square. Cuando forma Key Square, acá hay algo interesante, porque lo invita a José Luis Daza a que se haga socio de él. Lo convoca. Estamos hablando socio. años atrás. 2015. Hace 10 años, cuando ninguno de los dos soñaba con ser funcionarios del gobierno de Argentina. Apenas podríamos decir, la única relación política podría ser la de Scott Bessent, que era un habitual aportante a las campañas de los demócratas. ¿Demócratas? Sí, señor, de los demócratas. Inclusive hasta llegó, las últimas que hizo con los demócratas fue para Obama. Inversiones importantes de Obama, el progre. El progre, claro. ¿El que le gustan los progres? Sí, claro. Okay. A veces también le gustan los progres. Está bueno. Bueno, como te decía, lo tentó a Daza para ser socio, pero Daza prefirió quedarse al frente de QFR, donde estuvo 5 años más, hasta el año 2020. Pero de todas formas hubo un contacto permanente. ¿Qué es lo que destacaba? Y acá me parece que viene el dato fuerte, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que destacaba Bessent de José Luis Daza? ¿Por qué es lo que decía Bessent en ese momento? ¿Por qué le tentaba tanto trabajar con José Luis Daza? ¿Por qué? Porque dicen, tiene una capacidad única. Sí, me da miedo. Para hacer ganancia donde otros pierden. Donde la mayoría está perdiendo, él hace ganancia. Es Nosotros decir, perdemos y él gana. No sé qué relación con la actualidad la hacen ustedes. Estoy leyendo acá que Scott Bessent tiene marido que se llama John Freeman y además tiene 2 hijos que se llama Cole y Caroline, que tuvieron 14 años, creo, por subrogación de vientre. Sí, exactamente. Para- El marido, Freeman o pareja de Scott Bessent, es alguien que viene de la justicia, me parece. Bien. Fiscal o algo, o algún cargo tuvo. El asunto que digo, es curioso esto, lo que Bessent destacó siempre de Daza es esa capacidad de hacer guita donde la mayoría está perdiendo. O sea, un especialista en hacer negocios a partir de la crisis. Por lo menos la relación personal, no digo la financiera si siguen siendo las mismas, pero la relación personal, donde hoy los dos son funcionarios, fue clave para que Bessent hiciera esto que ayer, Dani, vos mismo describías, la curiosa visita que hace Scott Bessent a Buenos Aires, esa visita por pocas horas y únicamente a Buenos Aires para manifestar el apoyo al gobierno de Milei. Fue en abril eso, marzo, abril. Fue el mismo fin de semana que se anunció el acuerdo con el fondo y el levantamiento del cepo para personas particulares. Lo que había trascendido en aquel momento es que el gobierno estaba negociando el acuerdo con el fondo y la asistencia del Tesoro. Y el Tesoro dijo,
bueno, aparentemente, obviamente no lo asistió en aquel momento, Pero lo está para asistiendo anunció ahora. que tenía un fondo. ¿Te acuerdas que dijo que tenía un fondo? No, vino acá y dijo, básicamente anticipó el tuit. Claro. Vino acá y dijo, si en algún momento la Argentina necesita de mi ayuda, Nosotros yo voy a estar. Nosotros tenemos un fondo La vamos a poner. particularmente bueno. Es más, muchos compararon eso con una anécdota de un banquero en crisis con JP Morgan. Ajá. Muchos recordaron una anécdota Sí, en sí. ese sentido. Bueno, esa pieza en esta historia, la visita de Scott Bessent, tiene estrictamente que ver con la relación con José Luis Daza. Obviamente que lo trae José Luis Daza, y ahora, en esta instancia, lo que está pasando en estas horas en Nueva York y las cosas terribles que van a pasar en las próximas horas, tienen que ver con esa relación con José Luis Daza, que es el tipo clave de este vínculo con el gobierno de Estados Unidos y más puntualmente con el secretario del Tesoro. A ver, algo a cambio va a haber. Uf. Algo a cambio va a haber, no sé, me parece que nos van a pedir capaz que saquemos el sol de la bandera y pongamos una estrella, con algo van a arrancar, Sí. ¿o no? Nos van a pedir No te algo, quedo. algún control de algún privilegio o alguna prioridad para las empresas norteamericanas Sí. en Vaca Muerta, en el litio, en el cobre. Frenar a China. Bueno, no descartemos la posibilidad de que quieran imponer una base militar en territorio Ayer de Tierra del Fuego. se desplegó- No, ya, ¿eh? Laura Richardson, ¿se acuerda que fue? En su momento fue. Sí, Lo sí. dijo taxativamente. No descartemos esa Para posibilidad. controlar uno de los pocos pasos que hay entre Paso el Pacífico biosánico, y el que son- Pacífico y Atlántico, ¿no? Sí, Que algunos desplegaron la teoría del uranio también, que Estados Unidos También. dejó de comprarle a Rusia, que necesita. También. Sí, Son sí, varios claro, es los- muy dependiente de uranio. Lo que te quiero decir Un con solo- respecto. un solo a Scott datito Bessent, que me había olvidado. ¿Saben quién era otro socio de QFR? A ver. Demian Reidel. Mirá, Casualmente que está con el tema de la energía nuclear. ¿no? Exactamente. mirá. Guido Sanleris, Sí. a mí a los Guidos me gusta decirle Guido Sanleris, Sí. tuiteó Guido Sanleris, que era militante en algún momento, compartió la lista con Axel Kicillof en TNT, Sí. ¿no? ¿Sí? Sí, esa Mirá, lista de no lo Axel, sabía. de Axel Kicillof. Cuenta la leyenda, dice Guido Sanleris, que en medio de una gran crisis económica, un empresario fue a pedirle ayuda a John Pierpont Morgan, JP Morgan, quien lo escuchó unos minutos y le propuso seguir la conversación mientras caminaban por las calles. Al terminar la caminata, el hombre le preguntó, ¿no? El Ujú. empresario, esto lo cuenta, ¿podrá ayudarme?, le dijo el empresario a JP. al JP Morgan. Yo ya lo ayudé, le contestó Morgan. Sí. El hombre lo miró sorprendido y JP Morgan agregó, según Sanleris, todos nos vieron caminando juntos. Ahora no dudarán en refinanciar tus deudas. Un poco, de alguna manera, algunos están Claro. comparando el impacto que está teniendo desde el Claro. punto de vista financiero, el apoyo que está teniendo, no sé a qué hora es la reunión, a qué hora es la reunión. Bueno, entre- dólar oficial 1.400. 1.400. Vamos a saludar a alguien que conoce el tema profundamente, un amigo de la casa, economista, analista y asesor financiero, a Javier Timerman. Javier, muy buenos días. Daniel Tonietti, Rulo Latorre y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Grandes amigos. Sí, Estamos diferentes, pero no dejamos de ser amigos. exactamente. Totalmente. Y gracias, Javier, como siempre, tener la deferencia de conversar con nosotros. Vos viviste muchos años en Estados Unidos, en New York, ¿no? Muchísimos años, ¿no? 40 nada más. Nada más ni nada menos que 40. Ahora estás viviendo en Argentina, ¿no? Ahora estoy mitad y mitad. Mitad y mitad. Bueno, tu análisis de lo que sucedió en estos días. Bueno, qué bueno que me haya pedido un análisis y no una opinión, porque si doy las opiniones y los análisis a veces. Pero voy a hacer un análisis, no una opinión. Vamos de a poco. Ya vamos a llegar a la opinión. ya vamos a llegar. El análisis es muy claro. Fue un apoyo muy contundente de parte de Estados Unidos a la Argentina. El lenguaje es muy contundente y por eso los mercados externos reaccionaron mucho más agresivamente, positiva y agresivamente al comunicado, porque en Estados Unidos, en el mundo en general, están acostumbrados a analizar cada palabra, cada coma de los comunicados. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal emite un comunicado de suba o baja de tasas o de no cambio de tasas, ellos
los analistas financieros generalmente leen el comunicado y lo comparan con el comunicado de la semana anterior, del comunicado anterior, para ver qué diferencias hubo, y una palabra diferente, etcétera, puede impactar mucho la reacción de los mercados. Y acá la verdad que el lenguaje es muy contundente, es muy vamos a hacer todo lo que haya que hacer para defender, etcétera, etcétera, apuntalar a Javier Milei, etcétera. Entonces el mercado reaccionó como que Estados Unidos está comprometido en esta batalla, algo que no ocurría desde México, digamos, en el 94, pero tampoco se sintió que en México fue un salvataje puntual. Acá el gobierno es el gobierno americano, una terminología incluso que va más allá de ahí. Dijo, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Ese es el análisis que puedo hacer del tema. O sea, generalmente Estados Unidos canalizaba esta ayuda a través del fondo. De repente decidió apartarse de una política que lleva más de 30 años, donde Estados Unidos fue muy claro respecto a cómo canalizaba la ayuda a los países que estaban en una situación difícil, como es el caso de la Argentina en este momento, y eso ocurrió con presidentes de todos los signos políticos. Recuerden cuando De la Rúa fue a pedirle a Bush plata, también en las reuniones de las Naciones Unidas del 2001, y Bush lo recibió y lo miraba diciendo, ¿y este qué quiere? O sea, que vaya al fondo, y si el fondo no le da, que se arregle. Y era mucho menos plata la que le pedían en ese momento De la Rúa. Famoso testimonio en aquel momento del secretario del Tesoro O'Neill diciendo que los plomeros norteamericanos no tienen que financiar a la Argentina, ¿no? Y después lo curioso es que O'Neill se interiorizó más en el caso y dijo algo así como, bueno, pero ¿cuál es el plan? O sea, si le damos 5.000 millones, tampoco van a alcanzar. Entonces, ¿por qué no cambian un poco la política? Y después vemos, dijo algo así O'Neill. En aquel momento cambiar la política era salir de la convertibilidad, ni más ni menos. Sí, claro, exacto. Vos sabés que lo curioso es que el consenso en ese momento en Estados Unidos, no tanto los argentinos, pero más los inversores americanos, creían que había que salir de la convertibilidad. Y acá ahora más o menos pasa lo mismo, ¿no? Los inversores también están exigiendo que la Argentina flexibilice el tipo de cambio, que no use los dólares para mantener un dólar barato, etcétera. Es bastante similar la postura. Ahora, los inversores lo hacen público, esa posición. ¿Y la posición del gobierno de Estados Unidos, qué te imaginas, que van en el mismo sentido? Yo creo que eventualmente sí. Ayer hubo dos comunicados o dos comunicaciones por parte de Bessent. La primera fue el tuit que leímos con un lenguaje muy muy contundente, ¿no? Vamos a hacer todo lo necesario, muy directo, ¿no? Y después creo que en una conferencia de prensa o en una charla con periodistas, él profundizó un poco más y habló de una relación estratégica, geopolítica, un alineamiento con un país que está alineado ideológicamente con Estados Unidos. Habló del rumbo de Latinoamérica más hacia la derecha. Habló de Colombia, me imagino que también debe pensar en Chile. Y bueno, yo creo que va por ese lado, ¿no? Es realmente un apoyo que más que apoyar un modelo económico, es apoyar una gestión política y una alianza política donde sí gana la oposición, ellos piensan, se cambiaría el eje y ellos quieren que se mantenga con Estados Unidos y no un eje más independiente, etcétera, lo que puede ser las BRICS o China o lo que sea. Me parece que pasa por ese lado, pero creo que eso es ¿por qué se involucra a Estados Unidos de manera tan contundente? Porque ve un peligro de que a Milei le vaya mal en las elecciones, si no sería un tema financiero nada más, y dicen vayan al fondo y negocien, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera saben que ir al fondo tardás mucho, ¿no? Y el fondo, cualquier paquete nuevo con el fondo son meses de negociación, o por lo menos
pasadas las elecciones, y te va a exigir ciertas cosas. Acá sacaron una declaración y cambiaron las expectativas en 5 minutos. Y que es claro el apoyo de Estados Unidos a el presidente Milei. Pero bueno, pero eso no es un secreto tampoco. Javier, y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Bueno, eso lo vamos a saber hoy con más detalle, me imagino, en términos del acuerdo per se, pero claramente hay un alineamiento, o sea, la Argentina alineada con Estados Unidos y no con otros países va a profundizar las relaciones con los inversores privados en sectores estratégicos. Estados Unidos quiere mantener un país que vota con ellos, que apoya con ellos, y sabe que si la situación económica se descarrila, también se descarrila el plan político de Milei. Pero eso no es una opinión, ¿viste? Eso es obvio que incluso cuando Argentina fue al fondo en abril, el fondo hubiese sido más estricto con Argentina. Después de lo que pasó con Macri, etcétera. Y fue Estados Unidos el que presionó para que hagan un paquete más grande, etcétera. Y yo me acuerdo que en ese momento la gente decía, Trump es un presidente que se involucra tanto en ciertas cosas, o puede involucrarse, o tiene las características de involucrarse, y hoy en día en Washington, me decían en abril, en marzo, cuando se estaba negociando el acuerdo con Argentina del fondo, nadie va a ir contra Trump, porque Trump es capaz de hacer cualquier cosa, no respeta tampoco las burocracias tradicionales del fondo, del tesoro, etcétera. Ayer me preguntaron a la mañana, a las 7:30 en un programa, si creía que antes que salga el anuncio de Bessent, si yo creía que iba a haber ayuda americana. Y le dije, mire, con cualquier otro presidente diría absolutamente no, pero cualquier presidente de cualquier signo político americano. Estamos hablando con Javier Timerman. Javier, ¿nos escuchás? No, se cortó. Bueno, conversando con él, economista y analista financiero, bueno, dando de alguna manera el elemento, un poco lo que decíamos más temprano a la mañana, el factor Trump, sí, y la propia impronta que le imprime a las relaciones exteriores el propio Trump, no respetando ningún tipo de parámetro, de protocolo y demás. Muy taxativo el apoyo que recibió ayer el gobierno argentino. Y la contraparte de Milei, ¿no? Bien. Te escuchamos, Javier, como para ir cerrando. Sí. No digo, se cortó. Sí, se cortó. Mientras estabas escuchando, de alguna manera, explicando un poco el factor Trump, la propia... Que te preguntaban, y decías, en otro país seguro que no tendría apoyo de Estados Unidos, pero... ¿Cómo? No, que justo estabas explicando que si te preguntaban si iba a haber apoyo de Estados Unidos, vos contestabas que si fuera otro país dirías absolutamente que no. Si fuera otro presidente en Estados Unidos, no hubiese habido apoyo de esta manera, sino a través del fondo. Pero con Trump todo es posible. Mañana Trump decide alinearse con Corea del Norte y no nos sorprendería. Cualquier cosa es posible. Trump es un presidente que rompió todo el protocolo de cómo se comporta. Y mirá que yo fui... vi a presidentes republicanos como Reagan, Bush padre, Bush hijo, demócratas como Clinton. Yo llegué a Estados Unidos y el presidente era Ronald Reagan. Recién arrancaba el mandato de Ronald Reagan. Vi presidente de todos los signos políticos. Trump es otra cosa, es otro animal. Javier, aprovechamos el diálogo con vos como para ir cerrando y traer al recuerdo a tu hermano Héctor, que ha sido un hombre muy valiente. Yo alguna vez lo conversé con vos. Yo tengo una breve anécdota, que es cuando se inauguró el CCK, el Centro Cultural Kirchner. Estaba obviamente todo el gabinete, a mí me invitaron también, y bajando las escaleras me encontré con Héctor y lo saludé, y le reconocí la valentía que ha tenido él por su origen, de ser un hombre de origen judío. De hecho, tu padre ha sido ciudadano israelí, el gran periodista Jacobo Timerman, que en algún momento fue jefe de Rulo de la Torre. Yo trabajé con él, sí, en La Razón. La valentía que tuvo Héctor de, siendo canciller argentino, de haber reconocido el Estado palestino. Claro. La verdad que es algo que le ha costado mucho a tu hermano. Le ha costado mucho. A mi modo de ver, incluso le ha costado
probablemente la salud en algún aspecto, ¿no? Sí. Recordemos, ¿no? El escarnio que ha sufrido Héctor Timerman. Y no quiero pasar por alto este episodio, Javier, conversando con vos. Claro, porque la realidad es que yo viví en Israel entre el año 77 y 82, ¿no? Y bueno, ya en ese momento se hablaba de que había una necesidad de hacer 2 estados, etcétera, etcétera, un estado palestino, pero era la minoría. La mayoría que todavía no era una opinión ni mayoritaria, ni mucho menos en Israel, pero había gente. Mi padre escribió un libro que se llamaba La guerra más larga sobre la invasión de Israel al Líbano, y ya hablaba de la necesidad de que haya 2 estados, ¿no? Que no se podía seguir en guerra, etcétera. Y en Israel, donde mi padre había llegado como un héroe, lo trataron como un traidor en Israel, a mi padre, ¿no? Y la verdad que después, todo lo que dice mi padre en ese libro, que fue escrito en el año 82, es hoy opinión mayoritaria en Israel también. Y lo que hizo mi hermano es muy valiente, porque la comunidad judía argentina tiende a cancelar gente por pensar, por cuestionar cualquier actitud que tome el gobierno de Israel, porque yo viví en Israel, soy sionista, repito, soy sionista, que mucha gente no sabe ni lo que es el sionismo. Estamos hablando con Javier Timerman. Javier, estamos teniendo cierta dificultad lamentablemente en la comunicación, pero justo estábamos hablando de un tema tan importante. Bueno, ojalá que lo podamos retomar. El tema obviamente era la asistencia de los Estados Unidos a la Argentina, el impacto. Javier es alguien que, como nos contaba recién, trabajó 40 años en bancos de inversión, en el mundo financiero, en Wall Street, así que conoce ese mundo probablemente como pocos argentinos que conocen. Aparte de la lectura política que tiene Javier, ¿no? Bueno, Javier, te estamos escuchando nuevamente como para ir cerrando. Quiero, no sé por qué la comunicación es tan mala, pero lo que quería decir es esto. Yo soy sionista, creo en el derecho de los judíos a tener un Estado. Eso es el sionismo, ni más ni menos que eso. Pero también creo en el derecho de los palestinos a tener un Estado. Qué lástima. Bueno. Qué pena. Una pena realmente. Está dicho. Está dicho. Bueno, que es un poco la postura que hemos tenido siempre casi todos, ¿no? Sí. 2 pueblos, 2 estados. Exacto. ¿no? Claramente, ¿no? Hoy justo es el año nuevo judío, ¿no? 5786. Exactamente. Pero destacando que cuando Jacobo Timerman lo dijo en ese libro, claro, no era la opinión. Y la valentía, primero, viste, a muchos le cuestionan ahora a Cristina, que está diciendo, Cristina, bajo la presidencia de Cristina se reconoció a la Autoridad Nacional Palestina como país. Primera cuestión. Y lo hizo, su canciller era Héctor Timerman. Lo que le costó a Héctor Timerman, a ver, porque los costos son costos cuando lo pagás en el cuerpo, ¿viste? Cuando son costos personales, ¿viste? Sí. Realmente. Y lo que le costó a Héctor Timerman en su vida, ¿no? Le costó el escarnio de un sector, del sector más conservador, más reaccionario, más derecha, que lamentablemente, lo tengo que decir, hoy es el sector mayoritario de la comunidad judía argentina, o por lo menos de su dirigencia. Ampliamente. O por lo menos de su dirigencia, para hacer esa aclaración, ¿no? Claramente. ¿Le costó? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan en las circunstancias en las cuales terminó muriendo? No lo dejaron viajar para atender su salud. Para atender su salud. Creo que Bonadío era. Creo que Bonadío era, ¿no? El nivel de crueldad, de ensañamiento, de crueldad, ¿no? Porque, bueno, querido Javier, ahora sí, creo que tenemos una comunicación un poquito más estable. Queremos escucharte porque es un tema muy sensible, además. Tu opinión, por favor. Javier. Bueno. Les pido 1000 disculpas a los oyentes, hacemos lo que podemos. En un ratito, profesor Viñeski, estaremos con qué tema. Con los 12 acuerdos que el Tesoro norteamericano tuvo con la Argentina desde hace más o menos 65 años. Muy bien, ¿qué tenemos para más adelante? Datos de empleo y otro escándalo en la intervención de la obra social de los peones rurales. Muy bien, vamos a seguir analizando con Rulo el impacto que está teniendo financieramente, sí. Cuál es la baja de las retenciones, qué está pasando con los diferentes dólares financieros, con las acciones y demás. Irín. También vamos a hablar de qué está pasando con la ley de emergencia en discapacidad. Y si nos da el tiempo, de la Comisión Libra que se reúne hoy.
Muy bien, en minutos nada más. Vamos a hacer una pequeña tanda. Ya volvemos. Estamos aquí hasta el mediodía en Siempre Soy. Siempre Soy, con Daniel Tonietti. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es posta natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días. Siempre Soy. Daniel Tonietti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Rulo, ayer en La Plata, con dirigentes sindicales, diputados de extracción sindical, se lanzó la campaña nacional con Axel Kicillof como orador central. Estuvo Jorge Tayana, hablaron todos, estuvo Sergio Palazzo, que dio un discurso muy encendido, apuntó a Spert. Ajá. Recordó que pedía cárcel o bala y salió corriendo cuando le tiraron 3 brócolis. Estuvo Hugo Moyano hijo, que a mí me sorprendió que aplaudió cuando pidieron la libertad de Cristina. No sé si ustedes saben, pero en el confederal de la CGT, ese es candidato a diputado. ese es candidato a diputado. ¿Quién aplaudió? Hugo Moyano hijo, no sé si ustedes ¿Lo saben. aplaudió porque estaba preso? O por... No, cuando pidieron la libertad. No, pidieron la libertad. Pero está bien, está bien. No, está bien. ¿Por qué mirábamos y aplaudió? Porque Hugo Moyano en el confederal de la CGT les dijo, ustedes saben que antes en la conducción de la CGT había otro secretario general que se fue porque no entendía que habían cambiado los tiempos, hablaba de su hijo Pablo, y le reprochó
que fue a visitar a Cristina y a él ni lo llamó el Día del Padre. Así que todos mirábamos a ver qué iba a hacer Huguito cuando... No voy a pasar por alto todo lo que... A ver, hay mucho elemento ahí. Hay mucho elemento. Sí, repasemos. O sea, Hugo Antonio Moyano. Adelante de un montón de dirigentes. El jefe del clan. El jefe del clan. Hugo Antonio es el papá, el grande. Claro. No, los dos se llaman igual. Este es Hugo Antonio. Hugo Antonio Senior, no Junior. Claro. Hugo Antonio Moyano dijo en una reunión. En el Confederal de la CGT con un montón de dirigentes. Le dijo que... Lo dijo a viva voz. A viva voz, que su hijo se fue porque no entendía que habían cambiado los tiempos y él tiene una postura, no quiero decir violenta, te estoy diciendo palabras, no quiero decir violenta, pero como que no entendía que los tiempos habían cambiado. ¿Y qué sería que los tiempos cambiaron para Hugo Moyano? Que había que ser más contemplativo con el gobierno de Javier Milei, básicamente. Y menos Pablo Moyano. Y después, le pasó la factura. Pablo fue a visitar le pasó la Cristina factura a 11. A San José 1111 le pasó la factura de que fue a visitar a Cristina a San José 1111 y a él ni lo llamó el Día del Padre. Y aprovechó para decir que cuando ellos tenían problemas judiciales en la era Macri, Cristina nunca lo llamó a él para preguntarle cómo estaba. Ajá. Toda esa discusión familiar para hacerte el ente. Vale decir que cuando tenía problemas judiciales en la era Macri, Hugo Moyano también lo tenía Cristina. Por supuesto. ¿No? También. Aparte, todos habíamos entendido que esa historia había terminado cuando se juntaron en aquel acto de esmata. Organizado por el que medio que Piñanelli. sellaron la paz y empezaron a armar lo que fue la lista de 2019. Habíamos entendido que eso había terminado ahí, pero parece que para Hugo no. Sí. Parece que para Hugo hay que decir, vale decir que Hugo durante el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri fue un aliado táctico como mínimo del gobierno de Macri. Recordemos que comían milanesa con papas fritas en Olivo, ¿no? Por lo menos así lo dejaban trascender. Tenían de hecho, muy buena relación. Lo pusieron al Chiquitapia. Parte del acuerdo Macri-Moyano, Chiquitapia en la AFA, después se fue... Ya tenían muy buena relación desde cuando Macri era jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Compartieron un acto juntos en el Estadio de Ferro, en el Char. Compartieron el monumento a Perón. Hicieron el cierre de campaña, chicos. Cierre de campaña. Cierre de campaña. ¿Qué día cae el día del militante peronista? 17 de octubre. No, fue hace en noviembre. El 11 de noviembre. Sí. Ese día del 2015... Hugo Moyano hizo un acto frente a la CGT. Estábamos entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones de 2015. ¿El Monumento del Trabajo? No, frente a la CGT. Reunió, ¿te acordás que en ese momento había 3 CGTs? Él conducía la CGT a Sopardo. Ahí reunió a todos sus militantes y empezó a hablar de qué había que hacer en la segunda vuelta y claramente dijo que no había que votar a los que estaban. No dijo voten a Macri, pero dijo no voten a los que estaban. Claro. ¿No? Después, del otro lado estaba Scioli, así que no sé, era mejor, ¿no? Ahora que lo pensamos con... Y Massa en aquel momento también salió a decir que no fue intratable Massa y quiero el cambio, Massa y dijo hay que votar por el cambio. Hay que votar por el cambio. Que en ese momento expresaba... Bueno, no, esto es importante, ¿sabes por qué es importante? Disculpame que lo tenga presente. Por supuesto. Porque acá la única persona que tiene que hacer autocrítica es Cristina. Sí. O sea, la única que tiene que dar explicaciones es Cristina. Siempre, todos los caminos conducen a Cristina. O sea, si gana, no ganó Cristina. Ganó otro. Si pierde, obviamente va a perder Cristina. Cuando gano yo, cuando pierden ustedes. Exactamente. Y después con respecto políticamente además, tiene que dar respuesta. Yo creo que tiene que dar respuesta a Cristina. Sí, obvio. Pero no es la única. Sí, lo necesitamos. De los otros no. Me sorprende además el consenso que se generó en la CGT sobre Pablo Moyano, en contra de Pablo Moyano. Lo cual habla bien de él, ¿eh? Claro, cuando a todos nosotros nos parecía que era el que mejor estaba haciendo las cosas, por lo menos el que decía lo que había que decir en ese momento. En la cúpula. Ahí, claro, sí, en ese encuentro. Bueno, pero todo esto fue el prólogo. Hay que decir que Hugo Antonio Moyano, hijo, está en la lista de diputados nacionales por el quisilofismo. O sea, pedido por la CGT. No, a ver, son los que le correspondía a Axel. Sí. Lo que le correspondía a Axel, y Axel puso a Hugo Yasky y a Hugo... Y a Oscar Colo dice así, más abajo. Le dio uno a la CTA de los trabajadores, uno a la CTA autónoma y uno a la CGT. Y según dicen, él dijo, pónganlo ustedes, yo no opino de lo que ustedes deciden. Según dijo Cristina. Y según dijo Axel también, que le dio la representación a la CGT y él lo promovía sin cuestionar a quién sea. Si promovían a Daer, iba a ser Daer. En este caso le dieron el nombre de Hugo Moyano Hijo, es Hugo Moyano Hijo. Sergio Palazzo no va por la CGT. No, va por el... Ni Palazzo ni Vanessa Siley. Va por el, llamémoslo por el kirchnerismo, ¿no? Claro, va por la lapicera de Cristina, si querés.
Todo esto para comentarte uno de los temas que fue eje de ese encuentro, que es el tema trabajo, porque salieron nuevos datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que específicamente tiene estadísticas sobre trabajadores registrados, que se comprobó que entre noviembre de 2023 y junio, último dato publicado hace horas en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se perdieron 220.000 puestos de trabajo registrados. Además, hubo destrucción de unidades productivas, que tiene que ver con que además cierran empresas. 15.300 unidades productivas menos desde que asumió Milei hasta ahora. El 72% de la pérdida de empleo, y esto me parece el dato más importante, se da en empresas de más de 500 trabajadores. O sea que no le va bien ni siquiera a las grandes empresas, que normalmente son las que tienen más espalda para soportar las crisis. De los 220.000 puestos de trabajo perdidos, casi 90.000 están vinculados a la administración pública, pero no solo a los estatales, sino también a la defensa y a la salud y a la seguridad social, algo que no se viene comentando mucho, pero se pierden muchos trabajos en la salud y en la defensa. La gente se va de esos lugares porque se pagan muy mal. Claro, se van no despedidos, sino que se van por motus propio. Bueno, cuando uno le entrevista a la gente del Garrahan, te cuentan la cantidad de profesionales que deciden dejar de trabajar en el Garrahan, y pasa en todos los estamentos de la salud pública. Después de eso, por supuesto, está la construcción, donde se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo, en el transporte y en la industria. Y esto te lo macheo con los datos de desocupación que sorprendieron, porque la verdad que no dieron cambios. Todos esperábamos saber el impacto de los despidos y la destrucción de empresas en los números oficiales del INDEC. Bueno, no, en términos concretos nominales no hubo cambios, la desocupación se mantiene en el 7,6%, exactamente igual que hace un año, 0,3% menos que en el trimestre anterior, pero la verdad que la comparación que hay que hacer es la de la comparación interanual por los temas que tienen que ver con la estacionalidad. En materia de desocupación, los afectados en Argentina, este 7,6%, implica que hay 2,3 millones de personas que tienen problemas con el empleo. Cuando uno empieza a desglosar el número, hay dos razones que explican un poco que no se haya movido el número. Por un lado, hay menos gente en el mercado de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se empieza a notar el efecto, por ejemplo, desaliento. Sí. Salgo a buscar trabajo, no encuentro, dejo de buscar, por lo tanto dejo de ser desocupado porque ya no estoy buscando, no soy parte de la población económicamente activa. Y además, porque como diría nuestro amigo Luis Campos, el mercado laboral está ajustando más por calidad que por cantidad. Todos los puestos de trabajo que se destruyen en el sector privado de alguna manera se crean en el sector informal o en el cuentapropista y de alguna manera compensan. Quizás el dato más sorprendente tiene que ver con la cantidad de gente que está demandando en el mercado de trabajo, porque hay que sumar a la desocupación la subocupación y los ocupados demandantes. Si sumamos desocupación de 7 y pico, más la subocupación de 11 y pico, más los que son ocupados, pero como no les alcanza, salen a buscar de trabajo, hay casi 30% del mercado de trabajo que está buscando un nuevo empleo. Por lo tanto, a la demanda de los desocupados se le suman un montón de otras personas que están buscando empleo para completar ingresos o porque no tiene la cantidad de empleo suficiente para sobrevivir. Incluso hay algunas regiones de la Argentina donde la demanda de empleo supera el 33%. Me parece que es el dato a seguir, que también se explica fundamentalmente por la caída de los ingresos, ¿no? Porque alguien que ya tiene empleo sale a buscar más. Bueno, porque además la caída de los ingresos se sigue sosteniendo a través del tiempo. Gracias, querido Jorge. 11 y 16 minutos, estamos aquí, estamos hasta el mediodía. Hemos recibido los sándwiches muy ricos de Astrea-sándwichería. Queremos agradecer mucho que nos están acompañando. Un exitazo fueron, Un éxito total. El catador de sándwiches del profesor Vinieski, ¿cómo lo vio? Excelente, 5 estrellas. 5 siempre soy. 5 sobre 5. 5 sobre 5. ¿Cuál probó, profesor? Probé uno que tenía pollito con una cremita muy rico. Pollito con verdeo. Es un poco el especial. El sándwich del día. No le digas catador, decirle sommelier. El sommelier. A propósito, pueden ir a ECAS. No dejen de visitar el abasto de ECAS en La Matanza, en Monseñor Bufano 2200. En Villa Crespo, Serrano 461. Ahí voy yo, al de Villa Crespo voy yo, o al de Almagro, Díaz Vélez 3761, y también el de Monte Grande.
Y después hacía mucho tiempo que no lo contábamos. ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Sí. Postanatural.com.ar. Vos fuiste a Posta Natural, ¿no? Sí. Yo fui, la pasaste muy. ¿Vos también, Rulingui? Sí, señor. Casi todos fueron. Volvería. Volvería sin ningún tipo de problema. Relájate en su spa y disfrutá de su circuito de aguas, masajes y piscinas. Divertite, cancha de tenis, fútbol o gimnasio. Y también podés ir al restaurante o a la bodega. También podés ir. ¿Por qué no? Jugás un partidito de tenis y después te tomás un planazo. Sí, ¿no? Planazo. Sí, es un gran plan. Restaurante espectacular. Postanatural.com.ar. Andá en nuestra parte y vas a hacer tiene una promoción para parejas ahora. ¿Para parejas? Por pocos días. Es una salida ideal para hacer en pareja. También podés hacerlo con un grupo de amigos, amigas. La promoción que tienen. La promoción de parejas. ¿Con tu pareja? ¿Con tu pareja? No. Podés ser pareja, no aclara. No aclara. ¿Con la de él? Dijiste. Claro, no. Inclusive podés ir con la tuya. Amplía tus oportunidades estudiando idiomas en el CUY. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, coreano y más. Cursos de 3 meses por Zoom y presenciales en la sede de Belgrano, Caballito y el Centro. Y además certificados... Para ir con pareja extranjera. Exactamente, podés ir con una pareja de otro. Sigue vigente el código 10% de descuento. Siempre CUY. Tenés que poner siempre CUY y tenés 10% de descuento. A ver si vas al CUY de nuestra pareja. ¿Quién fue al CUY? A ver. Imagínese vos, en mi lugar. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Eu no sé ni lo que estamos hablando. Eu no sé de qué estamos. Eso dijo la esposa del juez. ¿Qué tengo que ver eu con esta situación? La esposa del. ¿Cuánta clase había ido? Y le faltan algunas clases. Hablando, ¿sabes quién próximamente va a festejar su cumpleaños? ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo revelarlo? Sí. ¿Quién va a festejar su cumpleaños en Nani? Sí, la madre del doctor Ariel Pinus. La familia Pinus va a ir a festejar su cumpleaños en Nani Cocina Armenia, en Gurruchaga, esquina Jufré, los martes a sábados por la noche y martes a domingo al mediodía. Un lugar riquísimo, elaboración artesanal. La he conocido en otros festejos. En otros festejos a la madre de Pinus. Le mandamos un saludo muy grande. ¿Cómo se llama su madre? María Elena Colombo. Con apellido y todo. María Elena Colombo, feliz cumpleaños, no sé si anticipadamente le decimos. Bueno, un espacio para compartir la comida típica armenia, la cultura y la amistad. Se come muy rico. ¿Saben que es el lugar favorito de Eduardo Aurnequian? Sí. ¿En serio? Sí. Pero va 2 o 3 o 4 veces por semana porque le hace acordar, según cuenta Eduardo Aurnequian, que tiene unos 90 y pico de años, que le hace acordar a la comida que le hacían su madre y su abuela. ¿En serio? Ni más ni menos que eso. Círculo rojo emotivo. ¿En serio? Sí. Y vos decís, va a Aurnequian, que tiene 2.500 palos en el banco. No. Acabamos de descubrir que Aurnequian tiene corazón. Primero que tiene sentimientos, la primera novedad. Último momento, breaking news. No. Pero eso, aún así, el lugar tiene precios muy justos, muy razonables por la calidad, quiero decir, claramente. Nani Cocina Armenia, vayan de nuestra parte, que van a ser recibidos muy, pero muy bien. 11:20. Actualizamos un poquitito la cuestión financiera, lo que estuvo sucediendo en el día de hoy. Siguen bajando los dólares, tanto lo oficial como los financieros. Exactamente, y te digo, me parece interesante la repercusión a nivel internacional que está teniendo el caso argentino. Hoy hay una editorial de Wall Street Journal dedicada a Argentina con el título ¿Cómo puede ayudar Trump a Milei? Y ¿sabes, Dani, lo que sugiere repito, la nota firmada por el Consejo Editorial de Wall Street Journal de hoy? Dice, el mandatario libertario pretende contar con respaldo de Washington para evitar un default y mantener el acceso al crédito internacional. Una señal clave sería avanzar en la dolarización. Eso dice el Consejo Editorial de Wall Street Journal. Y ya les dije. Ubicamos un poquito el tema, que es que el Wall Street Journal es prácticamente el vocero oficial de los financistas de Wall Street.
Es como el medio de referencia de eso. O sea, no es el New York Times, no es el Washington Post, es el el Wall Street Journal, que es el medio, digamos, la voz oficial de los financistas de Wall Street. Piden, es decir, lo que están sugiriendo es avanzar o poner sobre la mesa la discusión sobre la dolarización. Yo les dije, del otro día pasa que no me dan bola. Les dije, la discusión que se viene, son muy negros para tener pesos, van a tener que tener dólares. Claro, y además, en ese mismo sentido, Jorge, una bajada, digamos, de lo que dice el diario. Los argentinos guardan miles de millones de dólares fuera del sistema, y un plan creíble permitiría incorporarlos a la economía real. Para ellos, que es un plan creíble, la dolarización. Muy bien, la agencia Reuters, cumbre presidencial entre Trump y Milei domina la escena financiera en la Argentina. Los activos de Argentina buscaban reacomodar sus precios el martes, el día de hoy, luego del explícito apoyo del Tesoro estadounidense a la política del país austral, lo que disparó históricas fuertes ganancias en la sesión previa. Las miradas se dirigen a la ciudad de Nueva York, donde más tarde, el martes, habrá una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y su par argentino, de la que se esperan detalles de una prevista ayuda económica desde el norte para tranquilizar a los inversores de los títulos argentinos. Y destaca, entre otras cuestiones, las palabras de Scott Bessent, dijera que todas las opciones de apoyo estaban sobre la riesgo mesa. País 1000 puntos. 1000 puntos. O sea que bajó 400 y pico, ¿no? Y de ayer a hoy 100. O sea, ya había bajado 300 y ahora 100 más. Y los dólares... 1400 el dólar oficial. Sí, los dólares financieros están bien. 1428 el MEP, 1437 el contado con liqui. Sí. Bien, claramente los efectos del anuncio, y todo indicaría que eso podría llegar a profundizarse. Digo, profundizarse me refiero a profundizarse la mejora de los bonos y de las acciones. En el cortísimo plazo. Por ahora están al mismo nivel de hace una semana, digamos, ¿no? Es decir, lo que se retrotrajo fue los aumentos de los últimos 3 días de la semana pasada. Sí, los bonos están subiendo promedio en lo que va de la mañana un 3%. Claro. Yo no sabía, y el profesor lo va a desarrollar ahora, que este no es el primer acuerdo que hay directo por parte de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos con la Argentina. Así es, porque esta modalidad fue creada en 1930, después de la crisis de 1929. Estados Unidos empieza a implementar esto de dar préstamos directamente del Tesoro para estabilizar el dólar en las distintas partes del mundo. Ahora, el mayor préstamo de toda la historia fue el que le dio a México para tratar de calmar el efecto tequila. Fueron 20.000 millones de dólares, pero la última vez que se utilizó este sistema fue en 2002 para ayudar a Uruguay con 1.466 millones de dólares. Es decir, que hace más de 20 años que el Tesoro de Estados Unidos no le presta a nadie este tipo de préstamo. Y la verdad que la Argentina tuvo 12 acuerdos. Cuando hablábamos en las elecciones bonaerenses de que la elección se había nacionalizado, ahora uno puede llegar a decir, la elección de Argentina se internacionalizó porque se está metiendo Estados Unidos en las elecciones argentinas y está aportando justamente para que gane Milei. ¿Cuándo fue el primer acuerdo, la primera vez que el Tesoro se mete directo? Fue en 1959, un monto de 50 millones de dólares, era en ese momento el gobierno de Arturo Frondizi, y hubo una crisis ahí, una crisis fuerte, que entre otras cosas fue el momento. ¿Se acuerdan que Álvaro Alzogaray dijo hay que pasar el invierno? Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Bueno, eso fue en ese contexto, de esa crisis en donde ya no alcanzaba con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y para calmar al mercado, sobre todo porque ese año la Argentina tuvo por primera vez una inflación de 3 dígitos. Por primera vez en la historia argentina, 130% de inflación en 1959. En ese contexto es que llega este préstamo de 50 millones de dólares que la Argentina lo devolvió enseguida. La modalidad de estos préstamos es que son de rápida devolución. El siguiente fue en el 62, no voy a detallar todo, pero ustedes fíjense cómo va teniendo continuidad con un gobierno que en el 62 ya es una dictadura militar. Acá también fue 50 millones de dólares y lo renovaron en el 63. Ahí lo que había empezado acá, hubo una doble crisis. Una crisis en Estados Unidos, donde había caído el Dow Jones casi 10%, y en la Argentina una crisis que tuvo
expansión monetaria, fuga de capitales, problemas de balanza de pagos y agravados por el golpe de Estado de marzo. Es decir, problemita que solemos tener bastante seguido. El tercero fue en el 67, 1967, y ahí ya el préstamo fue de 75 millones de dólares. La crisis de 1967 no es exactamente una crisis económica, sino que es un intento del que era ministro de Economía en ese momento, Krieger Bacena. Fíjense qué personajes son los que reciben los préstamos, ¿no? Krieger Bacena, que estaba haciendo una política de ajuste muy, pero muy fuerte, y en un momento determinado se queda sin dólares para salir a bancar en el mercado. Estábamos en un contexto de reducción del empleo, la industria prácticamente paralizada, y hubo una creciente conflictividad social, y acá la ayuda, que la necesitaban de inmediato, llegó prácticamente de un día para el otro. Esto es 1967, la conflictividad, recordemos que no paró de crecer, y llegamos al 69 con el Cordobazo, etcétera, etcétera. Hubo otro en el 68, y después tenemos un salto, porque durante todo ese tiempo era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos internacionales los que daban los préstamos a la Argentina. El siguiente monto ya es toda una seguidilla de préstamos al gobierno de Raúl Alfonsín. Fue el que más préstamos recibió. De los 12 préstamos, 7 se los llevó Alfonsín. De 12 que hay en total, 7 fue el gobierno de Alfonsín. Y eran del Tesoro. Eran del Tesoro, en forma directa. 1984, 300 millones de dólares, pero, por ejemplo, hay algunos casos en los que el préstamo está otorgado y el gobierno no lo toma. ¿Qué significa? Que lo muestra. Dice, tengo esto, si lo necesito, si ustedes van a especular, si van a correr contra el dólar, tengo esto. El de marzo de 84 no lo usó Alfonsín, pero en diciembre del 84, ahí sí, ya lo usó, eran 500 millones de dólares. Marzo de 84 estoy pensando casi en el inicio del gobierno, ¿no? Exacto. Le habían dejado las cuentas vacías al gobierno de Alfonsín, y bueno, mostrar que había ese respaldo lo ayudó, pero ya en diciembre sí tuvo que utilizar el préstamo del Tesoro, 500 millones de dólares, que fueron devueltos al año siguiente. Siempre es esta la modalidad muy rápida de evolución. Y después tuvo un préstamo en 1985, 2 préstamos en 1987, otro préstamo más en 1988, es decir, a lo largo... A ver, acá se evalúa, según el tuit de Scott Bessent, de hecho lo plantea, todas las cartas están arriba de la mesa, todas las opciones. Se está evalúa la posibilidad de un swap, que es un intercambio de monedas del punto de vista comercial, algo parecido a lo que hacen los chinos, sí, ¿no? Comerciar de alguna manera cada uno en su propia moneda, y después la posibilidad de que el Tesoro, que Estados Unidos compre deuda argentina. Exacto. Pero no que se haga de acreedor de deuda argentina, con el impacto que tendría eso sobre los bonos. Amén de que imagínate si el Tesoro de los Estados Unidos es tenedor de deuda argentina, defaultearle al Tesoro. Eso va a ser un tema también geopolítico importante. Estás jugando un partido que te queda muy grande, ¿no? Porque estás jugando con Estados Unidos, ya no es una interna argentina. Sí, no, de hecho pero al Tesoro, no es que vos tenés que renegociar, no sé, con un fondo o con un fondo buitre que compró un bono defaulteado, un bono basura. Exacto. Imagínate esa negociación, ¿no? Donde vos vas a el tenedor de parte de tu deuda, ni más ni menos que el Tesoro norteamericano. Sí, la es una relación... La condición de refinanciación dicen, firma acá abajo, déjame leerlo. ¿Qué leerlo? Firmó antes de leerlo, listo. Para la política y la independencia argentina es tremendo, porque cualquier política que no se acerque a lo de Estados Unidos te dice, bueno, entonces págame lo que me debes en forma inmediata. Es gravísimo. Es un elemento de chantaje. El nivel de condicionamiento de la deuda ha pasado... A ver, no es que solamente pasa en este gobierno que es absolutamente entreguista, porque como bien dice Jorge más temprano en la mañana, veremos lo que piden a cambio. Algo van a pedir a cambio. Sí. No, lo último que es Estados Unidos, fíjate lo que le hicieron a Ucrania, mandaron una generación a la guerra y ahora lo humillan a Zelensky. Y le quitan las tierras raras. Y le obligan a ceder el 20% del territorio y además se van a quedar con todos los negocios la reconstrucción de Ucrania. Exacto. O sea, Estados Unidos, como todo imperio a lo largo de la historia, es absolutamente despiadado. Sí. Imagínate lo que va a hacer acá con la Argentina. Algo nos van a pedir. Y sí, más en una etapa decadente de ese imperio, ¿no? Un imperio que está luchando por ser hegemónico. Pero ustedes fíjense, en el 89, ahí ya le negaron el préstamo a Alfonsín. Prácticamente fue el pulgar para abajo, este gobierno cae. Y luego tenemos que saltar a 1995, en el que le vuelven a dar un préstamo a la Argentina. Ese fue el último, al gobierno de Menem, para que pueda tener liquidez en un periodo en el que se había quedado con una posibilidad de entrar en default.
Y finalmente hubo un acuerdo que no se llegó a efectivizar, que fue en el año 2001, en el que Cavallo había festejado eufórico que había llegado a ese acuerdo, anunció $4.000 millones para la Argentina, y en medio de la crisis del 2001, cuando ya se veía que era prácticamente irreversible, Estados Unidos se da marcha atrás, no da ese préstamo, y esto hace que, entre otras cosas, se empiezan a disparar todas las variables cuando se ve que el gobierno no encontraba cómo financiarse. Te repito, acaba de entrar en la campaña electoral de la Argentina Estados Unidos como un actor principalísimo, porque miren cómo ha calmado el mercado. Gracias, querido profesor Sergio Daniel Viñeski. Vamos a ir a una pequeña tanda, y ya volvemos con más Siempre Soy, en minutos nada más. Somos Radio AM530. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Andrea Recupero está en AM530. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Parte de las frases que vos señalás, una es lo peor ya pasó, que la verdad que suele ser una frase reiterada en los distintos programas económicos de la derecha, ¿no? En su momento Macri también tenía lo suyo, con que hay que esperar la luz al final del túnel, etc., bajo la premisa que hay un sacrificio de la enorme mayoría de la población. Sin ninguna duda son sacrificios absolutamente inútiles en cuanto a las posibilidades concretas, reales, mejorar las condiciones de vida para las enormes mayorías. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una voz, un piano y 4 cantantes invitados. Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Viravent. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan el 2º capítulo de Resistencia Poética. Domingo 5 de octubre, 20 horas, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Capacidad limitada. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Siempre soy Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y 38 minutos. Ayer hubo dos novedades en el boletín oficial, muy importantes. Una de impacto económico, muy importante, que tiene que ver con la iniciativa que tomó el gobierno, que es el fin de las retenciones ceros, por lo menos hasta el 31 de octubre, de modo temporario. Y la otra novedad es que se comunicó en el boletín oficial la promulgación de la ley de asistencia de emergencia en discapacidad, pero no su aplicación. ¿Por qué? Porque el gobierno puso en el propio boletín oficial que le requería al Congreso Nacional que explique de dónde iba a salir el financiamiento. O sea, cumplió la ley y la incumplió en el mismo acto. Sí, es insólito lo que hicieron, es un invento total. Promulgan la ley sin fondos y se la devuelven al Congreso, como decías recién, a la Cámara de Diputados, diciendo, bueno, díganme cómo se financia esto. Pero lo perverso de la cuestión es que la propia ley dice que es el jefe del gabinete el que tiene que decir cómo se financia o de dónde se obtienen las partidas para el financiamiento de la aplicación de la ley. Y sin embargo, bueno, ignoran esto, se lo devuelven al Congreso. La propia ley dice que está suspendida su ejecución. Es una cosa increíble, porque no hay recursos para implementarla. Y bueno, y ahí entonces le dicen al Congreso, bueno, díganos cómo nos arreglamos, determinen las fuentes de financiamiento. No hay recursos el mismo día que anuncian que bajan las retenciones. El mismo día. Pero además... Y el impacto de la baja de las retenciones está medido entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. Solamente la baja de retenciones de acá al 31 de... Bueno, te alcanzaría para... ¿Te alcanzaría? Te alcanzaría y te sobraría. No, pero además ayer, insólitamente, también hubo una transferencia a la Agencia Nacional de Discapacidad. No, es todo un absurdo. Ayer mismo... el gobierno decide transferirle a la ANDIS 121 millones de pesos y sin embargo hace lo que hace con la ley. Esto que les digo fue con una decisión administrativa, la 24-2025. Entonces eso comprobaría que las partidas están y que lo que tiene que hacer el jefe de gabinete es reasignarlas, ¿no? Esto además lo plantean insistentemente desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto generó algunas reacciones de distinto tipo. Por un lado, el diputado Esteban Paulón, de Encuentro Federal, ya había hecho una denuncia cuando el gobierno no promulgaba la ley. Fíjate vos que la denuncia le tocó también a Sebastián Casanero y al fiscal Franco Picardi, que son los mismos que tienen la denuncia de los audios. Y ahora presenta una ampliación de denuncia a raíz de esta situación.
por digamos, porque no le dan los fondos, ¿no? Y extiende las responsabilidades. Es Sí. el legislador santafesino, ¿no? Esteban Pablón, sí. Es del espacio de la coalición cívica, ¿no? No, está en Encuentro Federal. Ok. Sí. ¿Encuentro federal qué es? Pensé curioso porque me pierdo, ¿eh? Perdón. No, bueno, está... ¿Es socialista? ¿Cómo no está? Él es, él es socialista. de origen socialista. Sí. Él es de origen socialista. Está fue en el frente electoral que hizo gobernador a Puyaro. No. No hubo el frente de frentes que hizo gobernador a Puyaro. Sí, no, pero bueno, perdón. Puede ser, que no. A ver. Puede ser, pero no me atrevo a confirmarlo. A ver, ahí está Jorge mirándolo. Inclusive ahora en Capital creo que tienen un armado nuevo, algo ciudadano. Sí, además él se lanza como candidato. Sí, pero por una fuerza nueva, digamos. Nueva, ¿no? exactamente. Un sello nuevo, por lo menos. Bueno, Paulón hace esta denuncia, la amplía y además en la ampliación mete a un nuevo personaje que es el que firma este decreto de ayer, que es el ministro de Salud, Mario Lugones, ¿no? Que como el intocable. Veremos qué pasa con esto. Yo no le veo mucho color en Comodoro Pi. O sea, me parece que por ahí es algo que lo pasan al fuero contencioso administrativo. Y por otro lado, están promoviendo dentro de la Cámara de Diputados lo que se llama una moción de censura. Para quitarle las funciones al jefe de gabinete Guillermo Francos a raíz de esta situación. Sobre esto habló hoy el diputado... Moción de censura, ¿qué alcance tendría? ¿Qué significa? Que le quitan las funciones. Le pueden quitar las funciones. Que lo renuncian. Lo echan. Es muy ridículo igual, pero el gobierno dijo que si le aplican una moción de censura la pueden volver a nombrar porque no hay nada que lo impida. O sea, que lo destituirían y el gobierno lo volvería a nombrar. ¿Quién lo reemplaza? El mismo. Acá chequeé lo de Paulón. Sí. Formó parte, no sé si, porque cambian, Hacemos Coalición Federal. Sí. El espacio de Schiaretti y Randazzo. De Pichetto, Stolbizer, López Murphy, Randazzo. Sí. Y eso. Y después está ahí Natalia de Lanzota, Mónica Fein, y ahí también está Esteban Paulón. Sí. Bueno, eso, él igual es de origen socialista. Eso. Pero sí, efectivamente. ¿Lo escuchamos ya? Dale. El que va a hablar es Agos Carreño, que habló hoy esta mañana explicando lo que... El cordobés del PRO, el que se quedó con la marca del PRO. Que ganó una batalla judicial en Córdoba. Por el control del partido, ¿no? Exacto. Y esto decía respecto a la moción de censura. Hoy en Gelatina. Francos, en caso de que la Cámara de Diputados lo considere, ¿tiene que dejar de ser jefe de gabinete? Efectivamente, la Constitución establece que se ha removido. Este es un instituto que viene del sistema parlamentarista europeo, pero se utiliza en otros lugares de Latinoamérica y tiene que ver con que si el Congreso lo tiene a él de administrador de los recursos que decide prioritariamente cómo se usan en el Congreso, bueno, tiene que cumplirlo. Si no lo cumple, se lo puede llamar a dar explicaciones y lo que sigue es removerlo. ¿Existe esa posibilidad? Sí, por eso invito al jefe de gabinete a que cumpla con la ley y nos evitemos este conflicto institucional en el que nos mete el gobierno. Bueno, esto explicaba Agos Carreño y es posible que suceda. Ahora todavía además falta que implementen la ley de emergencia pediátrica, la ley de financiamiento universitario. Bueno, son discusiones que se van a dar en la misma línea, seguro. Está claramente que el argumento de no hay plata es un argumento una absolutamente insostenible, porque acaban de hacer una fabulosa transferencia de ingresos a los sectores quizás más beneficiados económicamente, porque ni siquiera, como explicábamos ayer más temprano a la mañana, están favoreciendo a los pequeños productores, ni a los medianos productores, ni siquiera a los productores. La medida favorece de modo directo a las cerealeras, ¿no? Son 7, ¿no? Las empresas que concentran... Sí, 7, 8. Son 7, ¿no? Se dicen que son las 7 magníficas, ¿no? Sí, Que también concentran el 90% de la exportación de granos, que se van a beneficiar de modo directo con una transferencia. Ayer me lo encontré en el fútbol, quiero decir, al economista Pablo Manzanelli, ¿no? Sí. ¿Cómo salió el partido? Jugamos en 2 equipos separados. ¿Sí? El equipo que jugué yo... ¿Ganaron o perdieron? 1-1. Metí pase gol.
1-1, ¿por qué juegan en cancha de 11? No, eran 12, eran... ¿Dos equipos de 5 salen 1-1? No. ¿Puedo saber qué te dijo Manzanelli? No quiero meterme en la discusión. Éramos muchos, eran 3 canchas, éramos muchos. Dos equipos de 5-1-1. Lo que me dijo Manzanelli, que estuvo todo el día, casualmente Pablo me contaba, que estuvo todo el día haciendo el cálculo, casualmente cuál era el impacto fiscal de la medida de las retenciones ceros. Y lo calculaba él en 1.400 millones de dólares, que sería casi un cuarto punto de PBI, más o menos. Algunos lo están calculando en 1.600, algunos lo están calculando en 1.700. Bueno, en realidad no se puede calcular porque todavía no se sabe cuánto van a liquidar. ¿Cuánto se van a anotar? Claro. Por eso. Se calcula que la liquidación va a ser 6.000 o 7.000. De hecho, el gobierno le puso un tope, 7.000. ¿no? Sí. Hasta 7.000, retención cero. Claro. Que se supone que es el cálculo que da lo que no se liquidó tanto de soja como de maíz, ¿no? ¿Puedo preguntar una cosa adicional? Ayer a vos te decían, tenés un dólar de 1.550 más el 26%. Era atractivo porque te parecía un dólar de 1.800 y pico, ¿no? Hoy tenés un dólar de 1.400 más el 26% que te da 1.600 y pico. ¿Es atractivo igual? Depende de la expectativa. Por ahí te bajó mucho la expectativa del dólar post 26 de octubre. Digo, porque si sigue bajando el dólar... Sí, bueno, pero depende, la diferencia esa. ¿Cuál va a ser el salto del dólar para después? Te dieron una mejora de 26%. Te mejoraron tu negocio, que ya lo tenés además. Sí. Está bien, pero ayer era una mejora... ¿26%? Está bien, pero Dani, ayer era una mejora del 26% sobre 1.530. Sí, pero por hoy eso es una mejora del 26 sobre 1.400. Sí, por eso. Ya perdiste 10 puntos. Y además te puede haber bajado la expectativa hasta cuánto va a subir el dólar. Porque si está Estados Unidos por medio... Digo, pensarlo del lado del tipo que está haciendo el negocio. Es decir, tuvo un shock de confianza total ayer. Bajó Dios y la fuerza del cielo era trampa. Esto va a traer aumento de precios. Esto va a traer aumento de precios porque también se sacó la retención sobre la carne. Bueno, ellos lo cobran. Claro, pero que estamos hablando son ese los que no cobran. sería un problema para ellos, para nosotros. No, claro, para nosotros, claramente. Sí. No, y el impacto sobre las proteínas de origen animal del precio del maíz, además, claro, ¿no? claro. Entre otras cuestiones. Pero el maíz era 9. Sí. Si vos pensás que bajó más del 10% el dólar, en un día ya perdiste el... Sí, para el maíz no está nada. Pero sobre una expectativa de un dólar super alto. A ver, ya el dólar a 1.400 es un dólar que ya es competitivo, de alguna manera. Ya estaba a 1.400. No estaba a 1.400. El problema fue cuando se llegó a casi 1.500. 1.400 estaba hace un mes. Sí, está bien, pero el gobierno logra tener un control Está bien, pero si vos me das el maíz 9% era o 5,5. 9,5. 9,5 me decías, te doy el 9,5 ayer con 1.500 y pico. Bueno, cobrabas un dólar de 1.650. Hoy, por el vender el maíz, que el mismo que tenías hace una semana, cobrás 1.540. Menos de lo que cobrabas ayer. Claro. Mucho menos. Pero con un dólar absolutamente disparatado. Está bien. Y bueno, el dólar también, con ese criterio no vendo el maíz, espero que el dólar esté a 3.000. Bueno, pero ¿qué? ¿O vos pensás que esto va a ser...? Es buena alternativa. Sí, claro. ¿Vos pensás que no van a devaluar después del 26 de octubre? No lo sé. Lo que sí sé es que me imagino que aquella persona que tenía un acopio, esta es una gran oportunidad para liquidar, entre otras cuestiones, para vender y hacerse de los dólares y esperar eventualmente la devaluación. Claro. Si piensan de esa manera, yo vendo, me hago de los dólares y espero la devaluación. Es una alternativa. De hecho, lo que va a hacer mucha gente va a hacer eso. Sí, o no vendo y espero que el dólar suba y después me hago más dólares. Veremos lo que van a terminar. ¿Cómo hacen negocios ustedes con cosas que no tienen? No, sí, la verdad, es impresionante. El hambre de la gente. No, pero pará, se entiende sí, es razonable. Sí, a ver, es razonable. Otro sándwich. No, a ver, lo que está claro es que hay un enorme estímulo. Si hay algo que vienen reclamando, Jorge, desde el año 2008, pararon el país, cortaron la ruta 14, pidiendo el fin de las retenciones. Fue la batalla política más importante de la historia contemporánea. Bueno, por lo menos hasta el 31 de octubre. Le dieron una medida que era la medida reclamada históricamente. Sí. Imagínate si no tienen este estímulo. ¿Qué pasa a fines de octubre? ¿Qué pasa a fines de octubre? Bueno. Que se vota y que todos sabemos que van a devaluar. Todo el mundo lo sabe. A ver. Lo saben ellos, los que hacen análisis te dicen en un buen escenario devalúan 10, en otro 20. Lo sabe todo el mundo. Vamos a ver una cuestión, paremos un poco la pelota. Sí. Todo indicaría, por lo menos, es que hubo una regla cambiaria que era el crawling peg al 1%, que se terminó. Sí. Que hubo una regla cambiaria que era las bandas, el piso y el techo, que se terminó. Que se terminó. Sí. Bueno,
está claro, abonando tu teoría, que todo indicaría que no hay que esperar al 26 de octubre para especular con la posibilidad que la idea de las bandas cambiarias como regla se terminaron, claramente. Todo indicaría que parte de las condiciones del préstamo sería, bueno, flotar de alguna manera. Bueno, flotar puede ser que no necesariamente que el dólar se vaya a 1.500, a 600. Ahora no. Ahora no. Y después de octubre no sabemos. Yo creo que el problema que tiene el gobierno es de carácter político, no de carácter La segunda financiero. condición es eso, que te cambia la expectativa totalmente para el mercado. Digamos, te bajó el dólar, sí, tenés razón vos. Ahora, la expectativa de que suba después ya no es tanta como la que había ayer. Digamos, desde el punto de vista de estos tipos. Digo, yo cuando tengo duda sobre el alcance de la medida, voy directamente a ver qué dice Ciara Sec, digamos, los grandes exportadores. Están contentos, están festejando. Después que se vamos a ver, salieron y ellos están contentos. La respuesta la vamos a tener si liquidan o no liquidan. Sí. Si no liquidan es porque no creen y dicen me da canuto y espero que el dólar esté a 3.000. Y si liquidan es porque creen. No todos van a hacer lo mismo. Pues también depende de la posición que tenga cada uno. Para algunos, su mejor banco de inversión son los granos en el cielo bolsa. Porque los tipos especulan con eso y especulan bien. Saben lo que pasa. Otros no, otros van a vender. O sea, ¿va a haber venta? Sí, yo creo que va a haber venta. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? No sé, pero... Pero el dólar estaba a 1.100 hace 2 meses y está a 1.400. Ya 1.400 es un precio alto también. Teniendo en cuenta que el pasaje a inflación fue muy bajo, el pass-through fue bajo. Pero vos te conformás ganando mucho. Estos tipos quieren ganar más que mucho. Bueno, está bien. Entonces, y encima saben que pueden hacerlo. Entonces, digamos, hay que ver qué pasa con eso. Digamos, no. La expectativa es que ayer lo que me decía Preciado Patiño, es un tipo que está en el mercado me dice, estos segundos dólar soja nunca salen como ellos ni esperan, ni los dólares soja, ni segundo blanqueo, ni a este gobierno, ni a Massa le salieron nunca bien. Dice, porque si le diste una primera oportunidad, los tipos agotaron, ahí se limpió todo lo que había para vender y especular. El que se lo guardó porque espera otra cosa. Insisto sobre la cuestión, para mí el problema más serio tiene que ver con el carácter político. Para mí es más importante ver qué es lo que va a pasar el 26 de octubre, la noche del 26 de octubre con el resultado electoral. Si el gobierno tiene un muy mal resultado, si se replica en la provincia de Buenos Aires lo que ocurrió el 7 de septiembre y en otros lugares del país se llega a replicar ese mismo escenario, el gobierno va a entrar en una espiral también de inestabilidad. La inestabilidad para mí del gobierno tiene que ver de un origen político, no tiene un origen financiero. Sí, pero hasta ayer se resolvió en Buenos Aires, a partir de hoy se resuelve en Washington. Muy bien. El tema de Argentina, en definitiva, es un estado más de 48, 50, ¿cuántos son? ¿Estados? 51, me parece. La bandera 51 somos nosotros. La bandera 51 somos nosotros. ¿Quiere decir algo más, compañero Jorge? No, usted que introdujo la polémica. No quiero decir nada más, pero digo que me lleva mi columna para... No, pero se hace menos atractivo. A medida que desciende el dólar se hace menos atractivo vender, siempre y cuando... Yo no creo que esto cambie las expectativas a largo plazo. Está ganando tiempo, Mireille. En algún momento va a cambiar el régimen cambiario. Si vos pensás que después de fin de octubre cambia el régimen cambiario, ¿por qué te vas a apurar a vender ahora? Porque ahora es un cambio de régimen cambiario controlado. Porque Milei, se me ocurre, no es Bessent. Muy bien. Bueno, nos quedan algunos minutos finales, pero antes yo quiero decir que podés probar la mejor pastelería italiana y porteña en Buenos Aires, crepes, waffles, canoles, focaccias, helados, aperitivos. No deje de conocer Martinelli con doble L, café con doble F, una creación de Carlos Contini, un italiano en la Argentina. Visitá los locales. Escucha, tiene uno en Malavia, 1700 en Palermo, un Conde y Céspedes en Colegiales, y Ciudad de la Paz en Núñez, en Honorio y Porredón y Planes, y tiene uno ahí en San Telmo, tiene uno en Parque de los Patricios. En Parque Patricio, sí. @ Martinelli Café con doble L y con doble F. Seguilos en Instagram. Compañera Irina, tengo un anuncio, la palabra, el breaking news. No, es un anuncio. No. ¿Corriste, Irina, el fin de semana? ¿Un chivo? Sí, es un chivo. ¿Corriste el fin de semana? Sí, corrí. ¿Y? ¿Llegaste? Dejá. ¿No me ves acá como estoy? No, bueno, capaz que no llegaste y te bajaste a la mitad. Sí, llegué. Bien. Tenés un anuncio de... Un anuncio personal. Un show. Pero por supuesto que sí. No, sí. Dale. Además de que corrí los 42 kilómetros, el sábado voy a cantar. Porque Irina Hauser es corredora, pero corre 42 kilómetros. ¿En cuánto tiempo lo hiciste?
4:14, 4 horas 14. Muy buen tiempo, ¿eh? 4 horas corriendo. Muy buen tiempo. Y además es cantante, de varios géneros. 4 horas, dejaba 10 kilómetros por hora. Durante 4 horas. Sí, sí. No, Sí, tremendo. sí. Muy buen tiempo ese, ¿eh? Muy buen Sí, tiempo. sí, Mi me mejor quedé tiempo ni en bicicleta. Estoy bastante Sí, sí, sí. cansada, pero- Yo vi una foto en las redes sociales que tenés algo en la pierna que no sé qué es exactamente, ¿no? Que pierna? no, Pie. ¿eras vos? La que estaba tirada como una especie de... Ah, sí, mirá me miró No, la fotito. no, ¿Cómo le chumé el Instagram? No, te sigo. No, pará. No, es verdad. La sigo en las redes sociales y la vi, Claro, chicos. Pará. claro. Sí, porque, bueno, fui con una invitación de Adidas. Fui a, Ay, ella. fui a una carpa. Ay, Cállate, Mayra a vos te- Mendoza. A vos te gusta Adidas, por eso te iba a decir. Ay, Mayra Mendoza. Que manden algo, viejo. Ay. Bueno, y aproveché porque había ahí en la carpa de Adidas son unas botas que se inflan y se desinflan que te hacen masajes en la pierna. Espectacular. Es espectacular. ¿Funcionó? Después de la carrera. Después de ¿Funcionó? la carrera, yo no daba más, imagínate. ¿Sabes que Claro. te tiré de palomita arriba? Solamente hay en Fuera de botas. las piernas. No hay un sombrero, por ejemplo. No, botas y hay masajista, pero viste, se llena de gente y Claro. bueno. Claro, agarrá las y botas. agarrá. Está Yo perfecto. agarré las botas. ¿Es así efectiva que- las botas esas? Sí. Sí, ¿sabes que sí? Está bueno. Estuvo- Bueno, el estuvo- sábado estás estuvo muy cantando. bien. El show. El sábado canto. ¿Dónde? Además, voy a cantar en la Biblioteca Café con Patricia Malanca. Sí, Pat y- Malanca. Y con Fede Misraji, el pianista. Tremendo trío se armó. Tenés que llamarlo un día a Rulo. Sí, obviamente, Ahora, ya lo vamos. Pero yo te digo lo que me pasa a mí. Ah, un Hace abrazote a tiempo que Federico, no a Fede, canto. mándale. Volví este año a cantar, así que despacito. Vamos. ¿Tenés que ir entrenando la voz de a poco? Bueno, la Sí, voz entreno porque hacer habitualmente. referencia a que hace mucho que no cantás, por eso. Sí, no, pero eso, clases de canto mantengo y vocalizo y trato de sostenerlo más o menos con una regularidad. ¿Dónde? Vamos a cantar en la Biblioteca Café. Marcelo queda en- Calviar. Queda en Marcelo de Alvear 1155. Pueden sacar las entradas Al lado por del Coliseo. online. ¿Al lado del Coliseo? Sí. Es al lado del Frente a la Marcelo plaza. de Alvear y Libertad. Hermoso. Lindo lugar. Es precioso el lugar. Linda gastronomía por la zona también, ¿no? Todo. Para ir a Ahí comer. también se puede comer, se come claro. bien. Sí, Sí. está todo precioso. Y vamos a, además, lo que quiero que sepan es que vamos a hacer un varieté musical judicial. Ahí ya me perdí, ¿eh? Judicial. Perdóname, pero me perdí. Vamos a Atención. contar historias judiciales con canciones. Temático. A ver, por ejemplo. Temático. Los cuadernos. A ver, por ejemplo. Yo tengo un tema en Spotify. A ver. Que es la chacarera del expediente. Ah, pero para con temas propios, no es que agarrás No, temas la de chacarera tercero. no es mío. Voy a cantar algunos temas míos. Malanca va a cantar temas de ella. Ok. ¿La chacarera esa es de Lelutier? ¿De quién es? No, la chacarera es del Cuchi Leguizamón. Cuchi Leguizamón, de Expediente. La chacarera del expediente, sí. Sí. Ese para darte un ejemplo. Sí. Bueno, después canto otros temas míos y tenemos otro invitado que los va a sorprender. Ya te va a tocar, Rulo, pará, ya te va a Sí, tocar. no, tranquilo. Que también es del rubro periodístico, que es Lautaro Maislin, que canta. Claro, Lautaro Marín te canta Lautaro también. Lautaro canta. también. Ya veo que vienen todos, ¿no? Ya lo vas a entender. Mirá. ¿A ¿Y qué hora es? canta qué género, Lautaro? Es más rockero, es más de los míos. Yo soy más rockera también. Ah, yo soy. Sí. Bien. Está- Bueno, Malanca es tango. ¿Más de tango? Sí, por eso, pero es una mixtura interesante. Ah, Dale, mañana- Malanca hace de todo también. Medio. Sí, sí. A Lautaro lo crucé en algún recital de los espíritus. Que las entradas, ¿dónde, ¿cómo se consiguen, por favor? Las entradas, dije, se consiguen por Passline. No, no dijiste. Sí, dije. Dijo, pero no la no. escuchan, no la escuchan. Y si quieren pueden hacer reservas anticipadas al 1165159514. Gracias, Rulo. 11 Muy bien, entonces este 15 sábado. Pará, que no Este terminaste. sábado, este 11 65 15. Se meten en mi Instagram. Exactamente. Browser, y buscan ahí toda la data. Está toda la data. Y si No, ahí fácil. publicás fotos medio pues, fuertes, ¿no? Según contó Toñet. 11 65 15 95. era. 1165159514. Ahí Ahí podés está, reservar me tus faltaba el entradas. link. Gracias, Toñetti, por el espacio. No, por favor, este sábado entonces. ¿Vos, Rulo, tenés algún. Qué versatilidad, ¿eh? Sí, realmente. ¿Vos este Esperá. sábado tenés algún show o no? Propio no, No, propio no. tengo otro compromiso con. No. Está muy bien. Bueno, nos Teatral volvemos con a ver Carlitos mañana. Bellos. Nos estamos yendo. Quedan algunas cosas Quedan pendientes. cosas en el camino. Algunas cosas pendientes. Bueno, en la operación estuvo Silvio Soler. No. Ah,
pero me escribieron acá. Boca que jugó bien. Lo llevó a la final. Lo llevó a la final. Lo llevó a la final. Inclusive la fue ganando los dos partidos. 3 veces la fue ganando. La fue ganando 3 veces. Claro. Se encaprichó no ponerlo a TV. Bueno, ¿qué va a unas cositas. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Gianfranco Maceo, amigo y compañero, gran operador. Gracias por todo. Gracias, Pinus. Gracias, Emma Sbinden y Nicolás Paso, que estuvieron en redes. Mora Rusagasti en producción audiovisual. Y Leandro Detza en el streaming. Compañero Irina Hauser, será hasta el jueves. Gracias. Compañero profesor Viñeski, será hasta mañana. ¿Sí? ¿Sí, tomorrow, no? ¿Mañana o el jueves? No sé. Yo tenía entendido que está el viernes. Pero... Hasta el viernes. Hasta el viernes no sabemos de qué semana. Compañero Jorge Duarte, hasta mañana. Hasta mañana. Compañero Rulinga Tower, ¿hasta mañana o no? Dependemos de la convocatoria yo estoy a la... Mañana venís, Rulo, ¿no? Vengo, no sé. La lista de buena fe. Mañana viene Rulo. Nos volvemos a ver en el día de mañana. Ya llega Feli Bonavita con su show radial aquí en AM530. Que tengan un lindo día. Bye, bye.